Volumen 6. Capítulo 1. Compañero. Siendo fiel a su palabra, el noble demoníaco le llevó hasta el lugar donde estaba el permiso y pronto estuvo a su vista. La verdad es que era un lugar apropiado para guardar un objeto de esas características. Estaba ante una fortaleza, un castillo demoníaco dentro de un castillo demoníaco. La mazmorra del castillo demoníaco solo era un castillo de nombre. Se parecía más a una torre desde el exterior, pero el edificio que tenía delante era realmente apropiado para ser un castillo demoníaco. Los soldados que custodiaban las puertas del castillo vieron a Jinwoo y se pusieron en guardia. Sin embargo, «Es un invitado», dijo Esil con firmeza mientras levantaba la barbilla. Los soldados abrieron rápidamente la puerta y pronto fueron recibidos por un grupo de caballeros demoníacos. «Señorita Esil, estábamos esperando tu regreso. ¿Dónde está padre?» «Está en la sala de audiencias». «Vale, señorita Esil». «¿Quién es ese hombre?», preguntó un caballero tras mirar a Jinwoo. «Es un invitado importante. Cuida tus modales», respondió con una voz severa, haciendo que los caballeros bajaran la cabeza y se apartasen de su camino. Jinwoo siguió a Esil hasta la parte más profunda del castillo. Después de caminar a través de muchos pasillos, la pareja llegó a una gran habitación que recordaba a la sala del jefe al final de una mazmorra. ¿Es esta la sala de audiencias? Jinwoo miró a su alrededor. Excepto por los pilares gigantescos que bordeaban los laterales de la habitación, estaba bastante vacía, como si estuvieran haciendo espacio para una batalla. Si elijo luchar contra ellos, probablemente sea aquí donde esté la lucha contra el jefe. El cazador movió su mirada hacia el fondo de la sala. Un noble demoníaco estaba sentado en una silla grande sobre una plataforma. Ese debía ser el jefe de este edificio. Esil y Jinwoo se detuvieron ante el jefe. «Esil», dijo el líder, hablando primero. «Padre, este es». Pero antes de que Esil pudiera explicarse, el jefe se encontró con la mirada de Jinwoo, lo que hizo que sus ojos se ensancharan y comenzaran a temblar. ¿Tú, a quién has traído a este lugar? Padre, esta persona está aquí como invitado». A pesar de su explicación, la tensión del jefe no disminuyó. ¿Un invitado? ¿Qué clase de huésped trae a un ejército a la casa de otra persona? Padre. Esil miró a Jinwoo, no sabía de qué estaba hablando su padre. «Esil, ¿no lo ves, el ejército aterrador que se esconde en la sombra de ese hombre?», continuó con voz temblorosa, sin apartar la mirada. La mirada de Jinwoo se agudizó. Sintiendo el tenso estado de ánimo, Esil se estremeció y dio un paso atrás. «¿Tiene buenos sentidos?», pensó mientras ponía una expresión confusa. De alguna manera, parecía que el jefe podía ver a los soldados escondidos en su sombra. «No estoy seguro de si esto es bueno o malo. En caso de que estallara una batalla, Jinwoo había guardado a todo el ejército en su sombra. ¿Te atreves a entrar en mi casa con esos soldados?». A ver cómo su líder alzaba la voz, los caballeros demoníacos inundaron la habitación. «Padre», gritó Esil a su padre. El jefe se había levantado de su asiento y lo estaba mirando con rabia. «He hecho una promesa», dijo finalmente Jinwoo abriendo la boca, tras ver cómo se desarrollaba la escena en silencio. Sin sentir una pizca de nerviosismo por parte del humano, las cejas del jefe se movieron. «¿Qué promesa?». «Permiso de entrada», contestó Jinwoo dando un paso adelante. «Si me das el permiso de entrada, dejaré este lugar en silencio». El jefe tragó saliva. Los informes hablaban de algo que estaba escalando la torre mientras mataba a los demonios con una velocidad aterradora. Es él. Había recibido informes de que los confiables Volcan y Metus habían muerto, haciendo que el jefe cayera en la desesperación. Aunque componían un clan de nobles demoníacos, eran los más débiles de los 20 clanes de nobles. Tendrían que prepararse para lo peor contra un enemigo que había derrotado a Volcan y a Metus con tanta facilidad. Sin embargo, ese temible enemigo ahora les estaba diciendo que dejaría este lugar por su propia cuenta. «¿Puedo creer en tu palabra?», se preguntaba en su dubitativamente. «¿Eso es realmente todo lo que quieres?». «Hay una cosa más», respondió al instante, como si estuviera esperando esa pregunta. Por supuesto, el jefe esperaba esa respuesta. Los que estaban en una posición de fuerza podían exigir tanto como quisieran. Su corazón ya se sentía frustrado ante la idea de que este humano pediría algo escandaloso e insultaría a su clan, provocando que sus soldados lo atacasen al instante. «Quiero tenerla por un tiempo», contestó mientras ponía una mano sobre el hombro de su hija. «¿Qué?». Tanto el jefe como los caballeros expresaron su sorpresa al unísono. Dijo mientras miraba a su alrededor. Esil había dicho que sabía dónde estaban los permisos de entrada de los pisos superiores. Para encontrarlos, solo pedía tomarla prestada como guía por un tiempo. ¿He dicho algo malo?». Jinwoo inclinó la cabeza mientras miraba al tembloroso padre, a los caballeros espantados y al ruborizado rostro de Esil. ¿Una guía? Después de que Esil explicara el significado de las palabras de Jinwoo, el jefe finalmente pudo calmarse. «El permiso de entrada y una guía, realmente no quiere nada más», pensó mientras se sentaba de nuevo en su silla.
Cuando habían despertado por primera vez en este piso, una voz les repetía sin cesar en su cabeza que protegieran este lugar. Sin embargo, no había poder que les obligara a seguir esa orden por la fuerza. Pero, como cuando uno busca comida cuando tiene hambre, o duerme cuando está cansado, los clanes siguieron la orden como si fuera algo arraigado en su naturaleza. Por ello, cuando recibieron la noticia de que un enemigo desconocido había invadido la zona con unos soldados negros y cazaba demonios, pensaron que había llegado el momento de cumplir con sus órdenes. Después de considerar sus opciones, el jefe ordenó la supresión del enemigo. Incluso recibió un informe comunicando que una de las unidades de soldados negros había sido derribada con facilidad. Sin embargo, los exploradores también le habían informado que había unidades enemigas en una liga completamente diferente, a la que habían derrotado. Una estaba dirigida por un monstruo gigante que exhalaba un fuego aterrador y otra por un caballero delgado con un casco con plumas. El jefe entendió que, aunque movilizase a todo el clan Nadir contra esas unidades, su victoria no estaba asegurada. Y así, el ejército se había estado reuniendo para prepararse para lo que podría ser su batalla final. Sin embargo, faltaba algo en todos los informes de los exploradores: la existencia de ese humano que estaba ante él. Su existencia desechó todos sus cálculos. Si supiera que esta existencia monstruosa era el amo de esos soldados, ni siquiera me habría preparado para luchar. El jefe era capaz de saberlo, solo con mirarle a los ojos. La desaparición de los soldados enemigos se recibió por primera vez como una gran noticia. Sin embargo, ahora veía que todos estaban escondidos en la sombra de este humano, esperando sus órdenes. Incluso ahora, el jefe temblaba ante la sed de sangre que emanaba del aterrador ejército que esperaba en su sombra. Aunque hiere mi orgullo negociar con un humano, uno de los elementos que estaba a su cuidado, definitivamente se llamaba permiso de entrada. Pero no sabía qué costo tendría que pagar por protegerlo. No, incluso si sacrificaban toda su fuerza, no parecía que pudieran prevalecer contra los soldados de este humano. Además, también tendrían que luchar contra él. Está escondiendo su verdadera fuerza. El jefe no estaba seguro de por qué, pero sabía que lo que sentía era como la punta de un iceberg del poder de Jingwoo. Era aterrador estar de pie ante un enemigo que no podía comprender en su totalidad. ¿Eso es realmente todo lo que quieres?, dijo el jefe con una sonrisa nerviosa. Si podían comprar la salvación de su clan, regalar un simple pergamino no era nada. Como la acción podría dar lugar a proteger algo más importante que un objeto, tampoco era como si estuvieran desobedeciendo la orden de sus cabezas. Jingwoo asintió. ¿No le harás nada a mi hija?, dijo encogiéndose de miedo. Sintió que su hija lo miraba. Un monstruo que se preocupa por su hija. Jingwoo se estaba divirtiendo. Aún así, el cazador no tenía tales intenciones, por lo que asintió sin dudarlo. Está bien, estamos de acuerdo con tus términos, dijo sonriendo tras un momento de reflexión. Habiendo tomado una decisión, el jefe repentinamente sintió una enorme sensación de alivio. Salvarse de una gran calamidad entregando un pedazo de papel era algo que valía la pena celebrar. Más bien, deberíamos estar agradecidos si está de acuerdo únicamente con eso. Ante la sonrisa del jefe, Jingwoo también se relajó y le devolvió la sonrisa. El hombre se había estado preparando para un resultado diferente todo el tiempo. Esil se parece un poco a su padre. No sabía si era algo que había creado el sistema, o eran sus verdaderas palabras. Pero dejando de lado su curiosidad, Jingwoo dijo las palabras que el jefe había estado esperando. Voy a cumplir mi promesa. Muy bien. El jefe chasqueó los dedos y un caballero trajo un pergamino gigante, colocándolo ante Jingwoo. Realmente es el permiso de entrada, pensó tras desplegar el pergamino. Permiso de entrada. Rareza, tipo, un permiso para entrar en el piso 81. Se puede utilizar en el círculo mágico del piso 80 para moverse entre los pisos. A diferencia de los permisos de entrada de los pisos inferiores, este estaba decorado con el sello del clan Nadir. Al principio no había estado seguro de poder conseguir un objeto únicamente hablando con los monstruos, pero al final había funcionado. Entonces, ¿eso significa que a partir de ahora tengo que obtener un permiso de cada uno de los clanes? Las esquinas de la boca del cazador se levantaron. En lugar de depender de obtenerlo por una caída de objetos aleatoria, este era un método mucho mejor. Jingwoo volvió a enrollar el pergamino y lo puso dentro de su inventario. Nos vamos, dijo haciéndole un gesto a Esil y volviéndose hacia la entrada, pero los caballeros le bloquearon el paso. Jingwoo miró hacia atrás con sospecha, pero Esil solo estaba sonriendo con felicidad. No sabía qué estaba pasando, pero, de repente, el jefe se acercó y se detuvo ante Jingwoo. El clan Nadir nunca ha despachado a un invitado de esa forma. En cualquier otra situación, el gran cuerpo del jefe habría emitido una gran presión. Sin embargo, al mirar la sonrisa amistosa del anciano, no parecía que estuviera tratando de asustarlo. Para celebrar que nuestras negociaciones han terminado tan bien, ¿nos acompañarás en una gran comida? También me gustaría preparar a mi hija para el largo viaje que tiene por delante, dijo con una voz de súplica. Jingwoo volvió su mirada hacia Esil y la mujer demonio lo miró con unos ojos que querían que aceptara. La verdad es que había mantenido su promesa hasta ese momento, así que no tendría problema por aguantar un poco sus costumbres. Además, ya era hora de que hiciera una pausa para comer. Estaba empezando a cogerle manía a comer siempre el mismo pan y carne del sistema. De acuerdo, tienes mi gratitud,
añadió el jefe con alegría cuando el humano aceptó después de un momento de vacilación. Tanto Esil como los caballeros también se alegraron. ¿A qué estáis esperando? Preparad una fiesta para nuestro invitado, gritó el jefe a sus subordinados. Habiendo desperdiciado tanto tiempo en el piso 80, Jingwoo no tenía planeado perder ni un solo segundo en los pisos superiores. Al principio se había preocupado por si Esil podría atravesar el círculo mágico con él, pero el problema se resolvió rápidamente. Grupo se va a solicitar el ingreso en el grupo a un noble demoníaco. Los miembros de un grupo pueden moverse juntos a través del círculo mágico y compartir puntos de experiencia, según su nivel de contribución. ¿Aceptar? ¿Los puntos de experiencia se comparten con los miembros del equipo? En un primer momento estaba un poco indeciso, pero siguió leyendo y se dio cuenta de que dependía del nivel de contribución. Como tal, mientras el miembro del equipo no peleara, no tendría que compartir ningún punto de experiencia. Si nos encontramos con un combate, bajo ninguna circunstancia te unirás a la batalla, yo me haré cargo de todo, dijo Jingwoo, asegurándose de explicarlo todo a la perfección. Está bien, respondió Esil tímidamente. Tras aceptarla en el grupo, Jingwoo se movió al piso siguiente y comenzó a avanzar. Esil, que llevaba una bolsa varias veces más grande que ella, apenas era capaz de mantener el ritmo. Lo que ocurría no era que la bolsa fuera pesada, sino que el ritmo de Jingwoo resultaba demasiado rápido para ella. El cazador tenía que detenerse cada poco tiempo para dejarla ponerse al día. Ahí está, dijo Esil mirando por encima del mapa del piso 81 y señalando hacia un castillo que comenzaba a mostrarse en el horizonte. Jingwoo asintió. Discúlpame un momento. Esil puso la bolsa en el suelo y comenzó a revolver en su interior. Poco después, sacó una botella de porcelana. ¿Para qué es eso? Es el alcohol favorito del clan Garsh. Con esto, podríamos ser capaces de negociar. ¿Negociar? Jingwoo sonrió y convocó a sus soldados. Apareced. Por orden de su maestro, los soldados sombra aparecieron al unísono. ¿Cómo podría ser esto? Esil pensaba que sus ojos le estaban fallando. Había 3 soldados negros que igualaban el poder de los nobles demoníacos. El maestro que había llamado a su ejército también sostenía 2 dagas que habían aparecido de la nada. De pie, a su lado, se sentía como si estuvieran cortando el pie de Esil. La mujer demoníaca se preguntaba si este humano era el mismo hombre con el que había estado hablando hacía unos momentos. No estás aquí para negociar, por casualidad. ¿Vosotros sois amigos de este clan Garsh? Respondió Jingwoo haciendo otra pregunta. No. Incluso en el mundo de los demonios, los clanes nobles siempre estaban compitiendo entre sí para conseguir un estado más alto. Bueno, quiero decir, al menos podemos hablar los unos con los otros. Eso está bien, respondió el cazador con una amplia sonrisa. Salvar a un solo clan era suficiente. No desperdiciaría más puntos de experiencia obteniendo los permisos de entrada. Quédate aquí. Con eso, Jingwoo se adelantó con su ejército. Espera. Esil solo podía mirar con los ojos bien abiertos mientras Jingwoo se movía más rápido de lo que podía ver. En un abrir y cerrar de ojos, las puertas del castillo del clan Garsh estaban ardiendo. Un monstruo negro gigante lanzaba ráfagas de fuego hacia las puertas, derritiéndolas sin que presentaran ninguna resistencia. Los sorprendidos caballeros del clan Garsh fueron rápidamente derrotados por los soldados sombra. Mierda, pronunció Esil, sin saber si era por miedo o por terror. El castillo de Garsh era varias veces más grande que el de su familia y estaba siendo conquistado sin esfuerzo. Esil tragó saliva. Si padre no le hubiera dado el permiso, el castillo de Ladir habría caído como lo estaba haciendo el castillo de Garsh en este momento. Al mismo tiempo, estaba extremadamente contenta de que no fuera así. Una torre de la parte superior del castillo se derrumbó con un fuerte estruendo. ¿Cómo íbamos a luchar contra estos monstruos? Esil se limpió el sudor que se estaba acumulando en su frente y suspiró aliviada al darse cuenta de que su clan había evitado un terrible desastre. Japón. Los empleados de la Asociación de Cazadores Japonesa y los miembros del gobierno japonés estaban reunidos en una sala de juntas. El presidente de la asociación entró en la sala, llena de una pesada atmósfera, y se sentó. Últimamente, Corea está haciendo cierto ruido por la aparición de su 10º cazador de rango S, dijo con tranquilidad abriendo su boca. Los miembros de la sala se rieron con condescendencia. El número de cazadores de rango S en Japón ya había superado la 20 y pensar que su vecino estaba feliz, con la mitad. No, si se excluía al muerto y al que había abandonado el país, Corea del Sur solo tenía 8 cazadores de rango S. Su alegría no tenía sentido. Aún así, la agenda de la reunión de hoy no era para burlarse de Corea del Sur. Si lo fuera, el ambiente de la habitación no sería tan pesado. ¿Qué tiene eso que ver con la reunión de hoy?, dijo el ministro de Defensa japonés con una expresión molesta. Su voz estaba llena de incomodidad. En este momento, al sur de Corea, la isla de Jeju estaba invadida por bestias mágicas porque el país había sido incapaz de limpiar una puerta de rango S. Además, las bestias mágicas que habían salido de la mazmorra no eran comunes. Se trataba de bestias mágicas con un feroz sentido de la unidad y una reproducción increíble. Eran bestias tipo hormiga.
Bueno, si fuera solo eso, los empleados del gobierno no tendrían reparos en reírse del gobierno coreano, pero el problema era que las complicaciones de sus vecinos ahora estaban llegando a su propio país. Justo el día anterior, una hormiga, que suponían que había salido volando de la isla de Jeju, había borrado una pequeña aldea del mapa. El gobierno japonés ya no podía ignorar la difícil situación del país vecino. Ahora lo importante era idear algún tipo de método para calmar la ira del primer ministro japonés. Pensar que el presidente de la Asociación Japonesa haría una broma en medio de este estado de ánimo no pudo evitar que el ministro de Defensa frunciera el ceño. Las personas son propensas a cometer errores cuando son felices, como cuando celebran algo. Continuó el presidente de la Asociación Japonesa. Su pelo blanco y las numerosas arrugas en su rostro mostraban los muchos años de experiencia del presidente de la Asociación Japonesa. Creo que este es el momento adecuado. Ante su sospechosa declaración, la atención de toda la sala se centró en escuchar sus palabras. ¿Tienes alguna clase de buen plan?, preguntó el ministro de Defensa con nerviosismo. En lugar de un buen plan, es uno apropiado. Incluyendo al ministro de Defensa, todos los miembros del gobierno y de la Asociación de Cazadores se inclinaron para escuchar las palabras del presidente de la asociación. Ni siquiera pueden proteger sus propias tierras, pero siguen insistiendo en que la isla es de su propiedad. ¿Quién podría aceptar a estos tontos impotentes como sus verdaderos dueños?, continuó el anciano, como si hubiera esperado ese momento para continuar. Un silencio cayó sobre la habitación mientras pensaban en lo que estaba diciendo el presidente de la asociación. Teniendo en cuenta la relación entre Corea del Sur y Japón, las palabras que acababa de pronunciar el anciano serían muy criticadas si llegaban a los oídos del público. No se podían descartar como las divagaciones de un hombre senil, especialmente considerando que el hombre era el presidente de la Asociación de Cazadores de Japón. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo?, preguntó con cuidado uno de los miembros del Parlamento Nacional. El presidente de la asociación miró a los que le rodeaban en la sala. Vamos a eliminar a las bestias mágicas de la isla de Jeju, exclamó con confianza. Un murmullo se escuchó por toda la sala. Y, continuó el presidente de la asociación cuando la sala quedó en silencio. Tomaremos la isla de Jeju para nosotros. Capítulo 2. Amenazas futuras. ¿Tomar la isla de Jeju? Después de haber sido informados por el presidente, los miembros de la Asociación Japonesa de Cazadores no reaccionaron y mantuvieron la calma. Sin embargo, los representantes del gobierno japonés no podían hacer lo mismo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres ir a la guerra con Corea? Nuestro país lleva 60 años preparándose para una guerra. ¿De qué tonterías estás hablando? Las voces de los funcionarios del gobierno se hicieron fuertes. El fuego que sentían bajo las plantas de los pies por el problema con las hormigas se estaba extendiendo hacia los tobillos. Si no eran capaces de darle una respuesta adecuada al primer ministro y a la prensa, algunas personas podrían perder su cabeza. Era por eso que habían convocado una reunión con el presidente de la Asociación Japonesa para encontrar una solución. ¿Y ahora de qué estaba hablando? ¿Qué pasaba con la isla de Jeju? Estaba diciendo tonterías con gente impaciente y que estaba muy ocupada. Era normal que estuvieran enojados. Si no fuera por los cazadores que se encontraban justo al lado del presidente de la asociación, Matsumoto Ushigao, le estarían gritando todo tipo de insultos al anciano. Son tan patéticamente predecibles, pensó el presidente mientras ponía una sonrisa ante las quejas que estaban lanzando hacia él. Sus reacciones estaban completamente dentro de sus cálculos. Tisk, tisk. Chasqueando la lengua en su mente, Matsumoto esperó por un instante para luego abrir la boca de nuevo. No digo que iremos a la guerra con Corea. Tampoco estoy diciendo que tomaremos la tierra por la fuerza. ¿Qué? Entonces, ¿qué vas a hacer?, dijo un funcionario con un tono de voz agresivo. Por favor, cálmate, dijo Matsumoto alzando la voz. Las comisuras de su boca se elevaron. Corea ofrecerá la tierra por su cuenta. La sala quedó en silencio. La atmósfera de la sala de conferencias se enfrió rápidamente ante la actitud cínica de Matsumoto. Considerando la fuerza de su declaración y su actitud, el presidente de la asociación parecía estar hablando en serio. El viceprimer ministro, conocido por su personalidad fría y serena, abrió la boca por primera vez en esta reunión. Presidente de la asociación Matsumoto, era el hombre más cercano al primer ministro y el que actuaba en su nombre. Cuando tenía que reemplazarlo, sus palabras eran la máxima autoridad del gobierno. Lo que acabas de decir. ¿Cómo lograrías eso?, dijo la segunda autoridad del gobierno japonés, mostrando interés por los planes del presidente de la asociación. Alguien estaba prestando atención a sus palabras. Corea no tiene la fuerza necesaria para despejar una puerta de rango S. La situación no ha cambiado desde que aparecieron las hormigas hace 4 años, comenzó a explicar Matsumoto con tono serio. El viceprimer ministro asintió. Jeju era una isla grande que representaba el 2% de la masa terrestre de Corea del Sur y, dado que habían evacuado la isla, quedaba claro que el país no podía proteger esa área. No se necesitaban más explicaciones. Después de fracasar 3 veces intentando recuperarla, Corea del Sur había renunciado extraoficialmente a la isla. Esos eran los hechos. Piénsalo. En una situación como esa, si Japón ofrece la ayuda de nuestros cazadores de rango S para eliminar a las hormigas, ¿cómo reaccionaría Corea?
La noticia de que las hormigas podían volar y escapar de la isla ya había llegado a Corea del Sur, y era solo cuestión de tiempo antes de que el territorio continental de Corea fuera atacado. A menos que estuvieran locos, los funcionarios de Corea del Sur no rechazarían su oferta. Sin embargo, entonces, ¿crees que Corea ofrecerá la isla de Jeju solo porque les ayudemos?, preguntó el viceprimer ministro, señalando el problema en el plan del presidente de la asociación. Considerando la relación entre los dos países, no había forma de que el orgullo de sus vecinos les permitiera hacer tal cosa. Alrededor de la sala de conferencias, algunos de los funcionarios del gobierno se echaron a reír. Sin embargo, el viceprimer ministro continuó tranquilo sin reírse o enojarse. Como ha dicho el presidente, si ayudamos a Corea, las hormigas de la isla de Jeju podrían ser eliminadas. Matsumoto, que conocía muy bien a los cazadores de ambos países, confiaba en que podían combatir contra las hormigas, pero eso no era lo que se cuestionaba aquí. ¿Para qué vamos a hacer eso? Aún teniendo en cuenta que los ciudadanos de Japón habían sufrido por algún monstruo errante, las hormigas de la isla de Jeju eran un problema de Corea del Sur. Japón no se atrevería a arriesgar la vida de sus propios cazadores solo por ayudar. No hay manera. Resopló el viceprimer ministro en su cabeza. Estaba completamente dedicado a servir a su país. Por ello, si se regala algo, se debe recibir algo a cambio. Este era el principio básico de la política. Si la nación ofrecía a sus cazadores a Corea, Corea debía dar algo igual a cambio. Como poco, debemos obtener la isla de Jeju por las molestias. Esta era la única razón por la que había mostrado interés en el plan de Matsumoto. Sin embargo, la explicación del anciano no tenía sentido y era poco realista, por lo que el interés del viceprimer ministro se desvaneció más rápido que la del resto de personas. ¿Quién dijo que íbamos a ayudar a Corea?, preguntó el presidente de la asociación de repente, echándose a reír. El viceprimer ministro frunció el ceño. ¿Te estás burlando de mí? Estaba a punto de gritarle al presidente de la asociación que dejara de perder el tiempo, cuando, espera, los ojos del viceprimer ministro se abrieron de golpe. El presidente de la asociación solo había dicho que ofrecerían su ayuda. Tú, no puedes estar pensando en, lo estoy, contestó el presidente, admitiéndolo directamente. Al mirar el rostro aterrado del viceprimer ministro, el anciano supo que el funcionario del gobierno entendía cuáles eran sus verdaderos planes. ¿Quieres alimentar a las hormigas con los cazadores coreanos? Matsumoto estaba encantado. Había oído que era un hombre bastante inteligente. Ahora veo por qué, pensó Matsumoto encantado. Sí. Una vez que los rangos más altos de Corea ataquen a la hormiga reina con nuestro apoyo, nos retiraremos, dijo Matsumoto con tono serio. Corea del Sur ya había fallado 3 veces, nunca sospecharían que el cuarto fracaso fuera a ser por los actos de los japoneses. No, aunque lo hicieran, no importaba, todo habría terminado para entonces. Corea del Sur. ¿Pretendes acabar con los principales cazadores de Corea?, dijo el viceprimer ministro con voz temblorosa. Su destino quedó predestinado cuando apareció una puerta en la isla de Jeju que no fueron capaces de cerrar. Continuó el presidente de la asociación con confianza. En cierto modo, lo único que hacen desde entonces es retrasar sus muertes. Eso es. Y una vez que todos los cazadores de rango S estén muertos, Corea no tendrá ningún espacio para negociar. A medida que las hormigas voladoras fueran apareciendo una a una en un país sin cazadores de rango S, el país se enfrentaría al exterminio. Podía ocurrir que al principio 1 o 2 gremios pudieran detenerlas de alguna manera, sin embargo, a medida que pasara el tiempo, el número de hormigas no pararía de aumentar. Al final, no tendrán más remedio que solicitar la ayuda de los cazadores de otros países. Pocos países podían ayudar a Corea del Sur. China y Rusia poseían la capacidad de hacerlo, pero sus países eran demasiado grandes y tenían muchas áreas de proteger. Por otro lado, Estados Unidos ya se había negado a ayudar cuando la puerta de rango S apareció por primera vez en la isla de Jeju, y si pedían ayuda a Corea del Norte existía la posibilidad que de ocuparan Seúl. No, solo les queda Japón. Después de todo, las hormigas también atacarían Japón. Al final, Corea no tendría más remedio que confiar en Japón, y podrían exigirle cualquier cosa. En ese momento, Corea podría ofrecer la isla de Jeju por iniciativa propia. El plan del presidente de la asociación tenía su mérito. Un escalofrío recorrió las espaldas de los funcionarios del gobierno. Nunca habrían pensado que su plan consistía en matar a todos los cazadores de rango S del país vecino. En este momento, eso no era diferente de destruir todo el país. Eres un humano realmente aterrador, presidente Matsumoto Shigao. El viceprimer ministro se estremeció ante el cruel plan del presidente. Sin embargo, el anciano apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos colores. La isla de Jeju solo es el comienzo. Poco a poco. Siempre que Corea necesitase la fuerza de un cazador de rango S, tendría que arrastrarse bajo Japón. Podrían devorarlo sin disparar ni una sola bala. Ese es mi plan. Después de que el presidente de la asociación terminara su explicación, todos los que lo estaban escuchando soltaron un suspiro. Aunque al principio lo habían tratado como un loco, ahora los funcionarios del gobierno lo miraban con respeto mientras sudaban. Entonces, viceprimer ministro, ¿qué vas a hacer?, preguntó el presidente de la asociación para terminar con el asunto. Todos los ojos pasaron del presidente de la asociación hacia el viceprimer ministro. El hombre tragó saliva.
En estos momentos, sus palabras representaban al primer ministro, por lo que debía ser cauteloso y pensarlo detenidamente. ¿Cómo puede ayudar el gobierno?, dijo tras una intensa reflexión mientras levantaba la cabeza. Has derrotado a un caballero demoníaco. Has ganado 3000 puntos de experiencia. Has derrotado a un caballero demoníaco. Has ganado 3000 puntos de experiencia. Has derrotado a un noble demoníaco. Has ganado 4500 puntos de experiencia. Cada vez que los soldados sombra mataban a algún demonio, aparecía un mensaje del sistema notificándole la experiencia obtenida. Jinwoo se dedicó a subir de nivel preparándose para lo que podría encontrar en el último piso del castillo. Cuanto mayor era la recompensa, mayor era el riesgo que tenía que superar para obtenerla. El ingrediente para el agua sagrada de la vida, puntos de estadísticas, piedras rúnicas. Teniendo en cuenta las recompensas que se podían obtener del rey demonio, no podía darse el lujo de descuidar su nivel. Ha subido de nivel. Casi habían exterminado a todos los demonios, así que Jinwoo abrió la ventana para verificar su nivel. Nivel 87. Antes de entrar en el castillo demoníaco poseía nivel 80, pero ahora ya había alcanzado el nivel 87. Era una buena velocidad. Mirando el aumento de sus estadísticas, puso una sonrisa. Bien, pensó mientras apretaba el puño. Has derrotado a un noble demoníaco. Has ganado 4500 puntos de experiencia. Has derrotado a un noble demoníaco. Has ganado 4500 puntos de experiencia. Mientras tanto, los soldados sombra estaban acabando con los demonios que quedaban. Sus soldados estaban haciendo un trabajo increíble y los mensajes del sistema seguían apareciendo sin cesar. Como de costumbre, cuando terminó la batalla, los soldados se reunieron alrededor de Jinwoo, siendo Hierro el más rápido. Clank se puso de pie con orgullo frente al cazador, estirando su pecho como si esperara un cumplido. ¿Has terminado?, dijo Jinwoo con una sonrisa al ver la actitud de la mole que tenía delante. Hierro asintió con la cabeza. ¿Estás seguro? Hierro volvió a asentir con fuerza. Jinwoo sonrió y agudizó sus sentidos. A continuación, se dio la vuelta y arrojó el puñal de Baruka. Lanzamiento de daga. La daga se hundió en el muro en un instante. Sin embargo, la daga golpeó a un demonio que se estaba escondiendo mientras esperaba a que Jinwoo llamara a sus soldados, para hacer un ataque por sorpresa. El herido demonio se sorprendió cuando vio una daga perforando el lado izquierdo de su pecho. ¿Cómo lo supiste? Si hubiera sido humano habría perforado su corazón. Jinwoo había visto fácilmente a través de la magia de ocultación de un demonio de rango superior. Humano. Jinwoo se situó frente a la nariz del demonio, que hizo un esfuerzo para elevar sus ojos. Hubo un temblor en sus pupilas. ¿Cómo? Jinwoo sacó el puñal de Baruka y usó la única habilidad que tenía de combate cuerpo a cuerpo, apuñalar en puntos vitales. Crash. El demonio, que apenas había sobrevivido al lanzamiento de la daga, murió de un solo golpe. Has derrotado a un noble demoníaco. Has ganado 4500 puntos de experiencia. Jinwoo recogió el puñal de Baruka y se volvió hacia Hierro. ¿Cómo explicas esto? Hierro se rascó la parte posterior de la cabeza y puso una cara avergonzada. Poco después, Aigrit regresó tras desplazarse a las partes más profundas de la ciudad para matar demonios. Jinwoo podía sentir un tipo extraño de energía emanando de su cuerpo. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras ladeaba la cabeza. Parecía diferente. Aigrit se acercó y se arrodilló ante Jinwoo, agachando la cabeza. Hasta ahora, ese había sido su comportamiento habitual, pero en ese instante sonó el timbre del sistema. ¿Un mensaje del sistema? Jinwoo tragó saliva. El caballero Aigrit solicita permiso para un ascenso. ¿Das permiso? ¿Un ascenso? Sorprendido por un tipo de mensaje que nunca había visto, Jinwoo abrió rápidamente la información de Aigrit. Aigrit, nivel máximo. Grado caballero. Debido a que se ha alcanzado el nivel máximo, es posible ascender al siguiente grado con el permiso del monarca. El nivel de Aigrit es. El nivel había cambiado a máximo. Parecía que una vez que se alcanzaba el límite, los soldados podían elevarse al siguiente rango. Va a cambiar de 30 a 40. Pensando en cómo iba aumentando la dificultad, parecía algo razonable. Pero como la media de sus tropas rondaba el nivel 20, estaba claro que subir de nivel no era fácil. Necesita mi consentimiento. De alguna manera, los ojos de Aigrit parecían ansiosos. Casi parecían estar mirándolo con entusiasmo. Aigrit se quedó quieto, arrodillado con la cabeza baja. Hasta Jinwoo podía sentir la determinación del caballero mientras esperaba la decisión de su maestro. Le estaban entrando ganas de darle unas palmaditas en los hombros como elogio. Chicos, pensó mientras movía su mirada hacia el mensaje del sistema. ¿Das permiso? El mensaje parpadeó como si insistiera en obtener una respuesta. Aigrit era uno de sus primeros soldados. Hasta ahora, el caballero había luchado bien a su lado. ¿Cómo podría no permitirlo? Doy mi permiso. Respondió al sistema sin dudarlo. Por favor, especifica un comando. ¿Necesito un comando para esto? Jinwoo frunció el ceño por un instante, pero cambió rápido de expresión. Vale. Su ejército era bastante grande y, aunque por ahora solo se trataba de Aigrit, llegaría el momento en que muchos otros pedirían permiso para ascender. Contestarlas una por una sería algo molesto, especialmente si ocurría en medio de una batalla, así que algo simple sería más útil. Permitido. Dijo tras pensarlo por un momento. Las cosas simples siempre son mejores. Una vez decidió la frase, Aigrit comenzó a cambiar.
Con un grito procedente de algún lugar desconocido, multitud de manos negras aparecieron desde la sombra de Aigrit y comenzaron a agarrar su cuerpo. ¿Qué está pasando? Jinwoo observó la escena de actualización con curiosidad. Al principio, las manos negras parecía que querían arrastrar a Aigrit hacia la sombra, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Las manos que sostenían a Aigrit se transformaron en un humo negro y giraron alrededor del caballero. A continuación, penetraron en su cuerpo. Era como si hubiera absorbido todo el humo. ¡Vos! Una vez que el humo desapareció, Aigrit emitió una energía diferente y un mensaje del sistema apareció informando del resultado. Ding. El caballero Aigrit ha avanzado a caballero de élite. Bien. Jinwoo trató de calmar la emoción que brotaba de su pecho y volvió a revisar la ventana de información de Aigrit. Aigrit, nivel 1. Grado caballero de élite, el nivel ha vuelto a empezar, pero el rango es como el de Colmillo. La última incorporación a su ejército era la bestia mágica tipo jefe de la mazmorra de rango A. El hecho de que Aigrit hubiera alcanzado el mismo grado que Colmillo significaba que las habilidades del caballero se habían elevado. Dudum, el corazón de Jinwoo se aceleró. Había tomado una buena decisión cuando eligió convertirse en un monarca de las sombras. No soy el único que puede volverse más fuerte, pensó mientras miraba a los soldados sombra uno a uno. Todos estos chicos están creciendo conmigo. Después de observar a Aigrit, se dio cuenta de que los soldados estaban aumentando de nivel. Estaba deseando tener la oportunidad de ascenderlos. Tengo un nuevo objetivo. Mientras miraba a sus soldados con orgullo, Jinwoo vio a Tanque regresar con el cadáver de un demonio en la boca. Los ojos de la bestia eran diferentes. Esos ojos. Ese sentimiento era familiar. ¿Tú también? Pronunció Jinwoo con incredulidad. Tanque se detuvo ante el cazador y arrojó el cadáver a un lado. A continuación, el oso gigante juntó sus patas delanteras y se postró. ¡War! Apareció un mensaje similar. Ding. El soldado de élite, la bestia sombra solicita permiso para una promoción. ¿Das permiso? Dios mío. Jinwoo se agarró la frente. Al verificar la información de Tanque, el nivel del oso también había aumentado hasta el límite. Bestia sombra, nivel máximo. Grado soldado de élite. Debido a que se ha alcanzado el nivel máximo, es posible ascender al siguiente grado con el permiso del monarca. Espera, algo estaba mal. Comparado con Aigrit, que había empezado con nivel 7 y había luchado a su lado durante mucho tiempo, Tanque debería estar lejos del nivel máximo, pero el sistema le estaba diciendo que Tanque también podía ser ascendido. La brecha de niveles entre Aigrit y Tanque no debería haberse reducido peleando en batalla. Quizás. ¿Cada grado tiene un nivel máximo diferente? Eso tenía sentido. Si el nivel de un soldado de élite tenía un requisito menor, le permitiría mejorar a mayor velocidad, mientras que Aigrit, al ser un caballero, tardaría más en cambiar de grado. En este caso, por el azar del destino, los dos habían avanzado de nivel al mismo tiempo. Cuando llegó a esa conclusión, una nueva idea se le pasó por la cabeza. ¿Puedo alcanzar un nivel en que me permita actualizar mi profesión? Quizás todavía no había alcanzado el nivel necesario para lograrlo. Pero después de pensarlo un poco más, desechó la idea con una sonrisa. Permitido. Dijo dándole permiso a Tanque para ascender. Tan pronto como se emitió la orden, Tanque sufrió el mismo cambio que había sufrido Aigrit. Un montón de manos salieron de su sombra y terminaron convirtiéndose en un humo negro que fue absorbido por el cuerpo de Tanque. ¡Vos! Al igual que Aigrit, Tanque había avanzado a un grado más alto. El soldado de élite, la bestia sombra, ha avanzado a caballero. Peor, en esta ocasión hubo algo diferente. Ding. 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 Con múltiples sonidos, aparecieron nuevos mensajes del sistema. Puedes asignar un nombre a los soldados por encima del grado caballero. El nombre se mantendrá hasta que se libere al soldado. Asigna un nombre al soldado. Tanque era un nombre temporal que le había dado al oso de hielo, pero su nombre oficial seguía siendo Bestia Sombra, dado que todavía no era un caballero. Nunca habría podido distinguirlo si no fuera porque poseía el doble de tamaño que el resto de Bestia Sombra, pero ahora podía darle un nombre oficial. Tanque. Dijo Jinwoo con una sonrisa. ¿Te gustaría llamarlo, Tanque? Sí. Con su respuesta, la pantalla de información de la bestia sombra cambió. Tanque, nivel 1. Grado caballero. Al darse cuenta de que su ascenso había terminado, Tanque levantó su cuerpo. Cuando levantaba las patas delanteras y solo se apoyaba con las traseras, tenía el tamaño de un edificio de 2 pisos. Movido por la pantalla, Jinwoo dijo, Tanque, por fin te has ganado un nombre oficial. Dijo Jinwoo emocionado. Al oír su nombre, Tanque levantó la cabeza y aulló. Todos habéis trabajo duro. Iban a descansar antes de avanzar hacia el siguiente piso, por lo que hizo que se fundieran en su modo sombra y que fluyeran hacia la suya. Mientras desaparecían, Jinwoo pudo ver los hombros del hierro, el caballero gigante, hundidos de desilusión. Se trataba del único veterano que no había mejorado su grado. Después de que todos los soldados desaparecieran dentro de su sombra, Jinwoo salió del castillo. Afuera, Esil lo estaba esperando con una cara bastante demacrada. Señor Jinwoo, ya te lo dije, no tienes que agregar el, señor, punto. Sí, señor. Esil vaciló por un instante tras ser regañada por Jinwoo, pero finalmente volvió a hablar. Jinwoo. Señor. Los demonios parecían ser demasiado sensibles a los rangos de poder. ¿Qué?
¿Sabes cuántos clanes has destruido hasta ahora? Actualmente se encontraban en el piso 89. Como el clan Ladir de Esil en el piso 80 continuaba vivo, debería tratarse de 9 clanes demoníacos. Después de ver que todos los clanes estaban siendo destruidos, Esil se puso nerviosa. A partir del piso 90, cada nivel está administrado por las grandes familias, los archidemonios. Están a un nivel completamente diferente de los nobles demoníacos. Y respondió Jinwoo sin disminuir la velocidad. Estaba pensando, ¿qué tal si intentamos negociar? Si todo va bien, podrían entregar los permisos de entrada como nuestra familia, pero Jinwoo la interrumpió. Si fuera más débil, ¿habríais negociado conmigo? Al oírlo, Esil se calló. Nunca negociarían con un simple humano que hubiera llegado hasta sus castillos a exigir algo. No había forma de que pudiera salir con vida. Eso es lo que pensaba. Jinwoo sonrió. Ya fuera una bestia mágica o un monstruo, la relación entre esas entidades y los humanos era la que era. El fuerte se come al débil. Jinwoo estaba de acuerdo con ese pensamiento. Además, no deseaba renunciar a los valiosos puntos de experiencia por obtener un permiso de entrada. Jinwoo miró a Esil por el rabillo del ojo. La mujer demonio se había quedado callada después del último intercambio de palabras. ¿No es bueno que los otros clanes hayan desaparecido? Me dijiste que la competencia entre los clanes demoníacos era feroz. Ah. Lo hice, pero a partir de ahora estaban las poderosas familias aristocráticas de los demonios. Si Jinwoo fallara en derrotar a uno de ellos, la ira de los nobles caería sobre ella y su clan. Eso era lo que le preocupaba. Dejaré que el clan Lade se convierta él en número 1 entre los demonios. Dijo Jinwoo, sin saber por qué estaba así. El nombre de nuestro clan es Ladir. Todo lo que podía hacer era quejarse dentro de su mente. Pronto cambiarían de piso, pero no sabía si una sola persona podría aplastar a los grandes nobles. Ah. Lo que sea, su tarea consistía en guiar a ese hombre hasta los permisos de entrada. Era todo en lo que se iba a concentrar, por lo que dejó de pensar en otras cosas. Ah, pero había algo más que quería preguntar. Esto, señor Jinwoo. Contestó Jinwoo, dándose la vuelta. Todavía le asustaba a ese hombre que había aniquilado un clan demoníaco tras otro. ¿Por qué perdonaste a nuestro clan? Preguntó Esil mirándose a los pies. Estaba claro que el clan Ladir no podía oponerse a este hombre. Conocía el poder de su familia mejor que cualquier otra persona y estaba segura porque había visto el poder de Jinwoo. Aún así, la familia se había salvado de ese hombre despiadado. No lo entendía y tenía curiosidad. Jinwoo entró en el círculo mágico que lo llevaría al siguiente piso y se volvió hacia Esil. ¿Por qué me gustas? Después de todo, aunque era una demonio, sabía cuándo debía rendirse. Y no solo eso, sino que también sabía cómo negociar. Incluso era capaz de proporcionar una gran variedad de información. G.H.U.H. Esil, asustada, se puso roja hasta la base del cuello. Se quedó quieta mientras juntaba sus dedos índices. ¿No vienes? Preguntó Jinwoo, impacientándose por su inmovilidad. Mientras esperaba echó un vistazo al mensaje del sistema, que le preguntaba a dónde quería ir. Si no subes, ¿vas a volver al piso 80? Lo siento. Con la cara como un tomate, Esil se metió rápidamente en el círculo mágico. Ni siquiera cuando salieron en el siguiente piso fue capaz de levantar la cabeza. Aeropuerto de Incheon. Los miembros de la Asociación Japonesa de Cazadores llegaron a Corea del Sur para discutir el asunto de las hormigas de la isla de Jeju. Ya habían acordado una cita con las principales figuras del país. Habían aterrizado el presidente de la Asociación Japonesa, Matsumoto Ushigao, y el cazador de rango S más fuerte de Japón, Ryuji Kouto. Ante el extraño ambiente bullicioso del aeropuerto, Matsumoto miró a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Hay un hombre fuerte cerca? ¿Más fuerte que tú? Kouto se echó a reír. Mirando su expresión de confianza, Matsumoto no tuvo que preguntar más. No hay forma de que alguien así esté en Corea. Un empleado de la Asociación de Cazadores de Corea que se suponía que debía esperarlos en la puerta de llegada, se les acercó. Pido disculpas, el aeropuerto está bastante caótico en estos momentos, así que me he retrasado. Dijo el empleado bajando la cabeza. Está bien, pero ¿qué está pasando en el aeropuerto? Respondió Matsumoto con una sonrisa ocultando su molestia. Ah. No es nada serio. Es solo que un cazador ha venido de los Estados Unidos. ¿Por qué va a venir un cazador americano a Corea? Dijeron que era por algo personal. No tiene de qué preocuparse. El empleado estaba preocupado porque el presidente de la asociación, Matsumoto, pudiera pensar que había ocurrido una brecha en una mazmorra, por lo que intentaba tranquilizar al anciano. Sin embargo, la expresión de Matsumoto todavía era tenebrosa. Un cazador americano. ¿Está relacionado con nosotros? La mirada de Kouto estaba fija hacia donde la multitud causaba una conmoción. El cazador estadounidense debería estar en esa dirección. Matsumoto comprobó la hora. Si querían llegar a tiempo a la reunión, tenían que darse prisa. Vamos. Dijo el anciano. Los presidentes de las dos asociaciones de cazadores, Gogane y Matsumoto Ushigao, se sentaron uno frente al otro. Al lado de cada hombre se encontraban los funcionarios intercambiando saludos.
Considerando el asunto en cuestión, la reunión progresaba con bastante rapidez. ¿Qué te parece si formamos un grupo de asalto con los mejores cazadores de ambos países? Los funcionarios coreanos se sorprendieron por la propuesta sin precedentes del presidente Matsumoto. En un primer momento habían supuesto que esta reunión era para que Japón expusiera sus quejas y exigiera reparaciones por los daños ocasionados por las hormigas, pero nunca pensaron que su vecino ofrecería ayuda. Parecía una bendición. Después de superar la sorpresa inicial, los rostros de los coreanos se iluminaron. Solo el presidente de la Asociación Coreana de Cazadores miraba al presidente Matsumoto con desconfianza. ¿Estás diciendo que formemos un equipo para atacar la guarida de las hormigas? Sí. Sé que los mejores cazadores de Japón son excelentes, pero es demasiado peligroso invadir la isla de Jeju. Además, Gogani añadió que había muchos más monstruos que hacía 2 años, cuando fracasó el último esfuerzo por recuperar la isla. De hecho, será peligroso si entramos en la guardia del enemigo sin un plan. Dijo el presidente Matsumoto con una sonrisa bastante sospechosa tras oír su explicación. ¿Tienes alguna buena idea? Preguntó uno de los funcionarios de Corea con una expresión brillante. Se había enamorado de la tentadora oferta japonesa. Sí. Respondió el presidente de la asociación Matsumoto, llamando la atención de toda la sala. Por supuesto que la tenemos. Con un gesto, los asistentes colocaron un informe preparado de antemano frente a cada uno de los funcionarios coreanos. Esta es la información que hemos obtenido tras observar a las hormigas. Mientras los funcionarios coreanos revisaban los documentos, el presidente Matsumoto comenzó su explicación. Si bien una sola bestia mágica de tipo hormiga es tan fuerte como un cazador de alto rango, tienen una debilidad, su esperanza de vida. Se sabía que las hormigas solo vivían durante 1 año. En otras palabras, si eliminamos a la reina, las hormigas de la isla de Jeju desaparecerán en menos de 1 año. Eso era cierto. Los funcionarios coreanos asintieron mientras leían con cuidado los datos del informe de investigación. Todo lo que tenían que hacer era matar a la reina. Este era un método mucho más pragmático que tratar con las miles de bestias mágicas que salían de una puerta de rango S. Sin embargo, el presidente de la asociación Gogani se mantuvo frío. No me hagas reír. Ya sabía eso. Sin embargo, eliminar a la reina no era diferente de tener que matar a miles de hormigas. ¿No sabes que las hormigas dan su vida por la reina? Por supuesto. Para llegar a la reina, tendrás que atravesar a miles de hormigas. Respondió Matsumoto con una sonrisa ante la queja de Gogani. Pero ante la actitud despreocupada del anciano japonés, el coreano renovó su mirada sospechosa. ¿En qué está pensando? La boca de Matsumoto puso una sonrisa más amplia. Pero, ¿y si todas las hormigas abandonasen el hormiguero? La hormiga reina vivía en la parte más profunda del hormiguero. Era imposible que todas las hormigas abandonaran el deber de proteger a la reina y a los huevos. Cuando todos pusieron una expresión sospechosa, Matsumoto volvió a abrir la boca. Ya ha ocurrido en el pasado. Exactamente 3 veces. 3 veces, ¿algo así ha sucedido 3 veces en el pasado? No, ¿cómo sabían eso los japoneses? Sus preguntas fueron respondidas de inmediato. Las 3 veces que los cazadores de Corea llegaron a la isla de Jeju para recuperar la isla. Durante cada uno de esos 3 intentos, todas las hormigas abandonaron el hormiguero y se dirigieron hacia los cazadores. Crack, el presidente de la asociación Gogani, apretó los puños que descansaban sobre sus rodillas. Japón había estado observando en secreto mientras los cazadores coreanos arriesgaban sus vidas para luchar contra las bestias. Nadie podía reprender a Japón por no ayudar a Corea en ese entonces, pero no deberían haber aprovechado la desgracia de su vecino como material de investigación y revelarlas con una cara de orgullo. Los 3 esfuerzos de recuperación terminaron en la muerte de muchos cazadores coreanos, incluido un cazador de rango S. El presidente de la asociación Gogani había visto las muertes con sus propios ojos. Los puños cerrados del anciano temblaron. Al ver una expresión extraña en el rostro del presidente coreano, Ryuji Kouto, el cazador más fuerte de Japón, reveló su poder mágico. Se trataba de una advertencia: si iban a intentar algo, su lado también entraría en acción. El jefe del DVC, Woo Jin-cheol, quien había acudido a la reunión como guardaespaldas de Gogune, se movió rápidamente al lado del presidente. ¿Presidente de la asociación? Estoy bien, dijo Gogani, haciendo un gesto para que retrocediera. El cazador de rango volvió a su posición en silencio. Independientemente del comportamiento de Japón, si su investigación era correcta, esta sería una oportunidad para eliminar a las hormigas. No puedo descartar esta oportunidad por mis sentimientos. Gogune reprimió su ira. Cuando la tensión en el aire se disipó, Matsumoto finalmente llegó al punto principal. Y los cazadores de Japón asumirán ese papel. Japón dividiría a sus cazadores de rango S en unidades y atacaría la isla de Jeju desde múltiples frentes. Las hormigas se extenderían por las áreas atacadas, y el hormiguero con la reina quedaría vacía. Dejaremos que los cazadores de rango S de Corea se encarguen de matar a la reina. Los cazadores de rango S de Corea entrarían a la isla en un helicóptero y, una vez que derrotasen a la hormiga reina, se irían en el mismo helicóptero. Murmullo. Los funcionarios coreanos comenzaron a entusiasmarse con el plan japonés. Era bastante completo y aparentemente factible. ¿Podremos recuperar la isla de Jeju? Ahora que comienzan a sufrir daños, deciden moverse. Es nuestra oportunidad. Usemos a los cazadores japoneses y recuperemos nuestra tierra. Gogune no se unió a la discusión de sus compatriotas.
En cambio, el anciano repasó en silencio el plan de Matsumoto en su cabeza. Sin duda es posible. Japón tenía 21 cazadores de rango S comparado con eso, Corea solo tenía a 8. Si se excluía a sí mismo, que ya era demasiado viejo para pelear, o el que se había retirado, Corea realmente tenía tan solo 6 cazadores de rango S que podrían movilizarse para una acción como esa. Es imposible atraer la atención de miles de hormigas con solo 6 cazadores. Necesitaban a los 21 cazadores de rango S de Japón para ese plan. Incluso dividiéndolos en 4 unidades, cada unidad tan solo tendría 5 cazadores de rango S, pero 4 unidades serían más que suficientes para ganar tiempo para matar a la reina. El problema era si los cazadores de rango S de Corea tenían la capacidad de matar a la reina, un jefe de mazmorra de rango S. ¿Podemos lograrlo? En ese momento, un solo nombre apareció en la mente de Go-Gun-e, San Jin-woo. Ese hombre había matado él solo al jefe de una mazmorra de rango A. ¿Qué pasaría si se uniera con los otros cazadores de rango S de la nación? Dudum, dudum. El corazón de Gunee se aceleró. No podemos posponer esto por más tiempo. Las bestias mágicas de tipo hormiga evolucionaban rápidamente. No sabían cuándo todo el ejército de insectos podría volverse capaz de volar. Podían quedar 10, 5 o tal vez solo un año a partir de ahora. Antes de que eso sucediera, tenían que eliminar a esas malditas hormigas, aunque tuvieran que pedir ayuda a otro país. Sin embargo, había algo que tenían que aclarar primero. ¿Qué quiere Japón por su ayuda? El presidente de la asociación Go-Gun-e no se olvidaba de ese tema importante. El presidente de la asociación Matsumoto trató de poner su sonrisa más amable. Una vez que todas las hormigas estén muertas dentro de un año, nos daréis la mitad de sus núcleos mágicos. Parecía poco. ¿Quieres todo eso?, dijo el presidente Go-Gun-e con una sonrisa. Ante la respuesta del anciano, los funcionarios y políticos del gobierno de Corea del Sur arrugaron la cara. Maldita sea, viejo, nos están ayudando por tan poco, solo agradéceselo y sigue adelante. ¿Qué pasa si Japón cambia de opinión? El presidente de la asociación todavía se cree que está al frente de una empresa de negocios. Sus miradas agudas caían sobre Go-Gun-e, que no tuvo más remedio que cerrar la boca. Los participantes coreanos discutieron brevemente entre ellos, pero ninguno se opuso a la oferta de Japón. Al final, la propuesta fue aprobada por unanimidad. Cuando terminó la reunión, el presidente de la asociación Matsumoto se acercó al presidente de la asociación Go-Gun-e y le tendió una mano. Esto es por el futuro de nuestras dos naciones. Combinemos nuestros recursos y hagámoslo juntos. Cuando volvieron al hotel, el presidente Matsumoto Shigao se puso un cigarrillo en la boca. Ryuji Koutou le prendió fuego. Señor, hoy lo has hecho bien. Eres tú el que lo ha hecho bien, Koutou. Por favor, no ha sido nada. No digas eso. ¿Viste la cara de Go-Gun-e? Matsumoto se echó a reír. La expresión que había aparecido en la cara de Go-Gun-e durante ese momento definitivamente era ira. La razón por la cual el presidente de la asociación japonesa pudo permanecer despreocupado frente a la ira del cazador más fuerte de Corea del Sur era simple, porque tenía un poderoso aliado a sus espaldas. Ryuji Koutou, el cazador más fuerte de Japón y su mano derecha. Matsumoto recordó la expresión del presidente coreano y sonrió de nuevo. Ser obligado a tomar prestado el poder de otra persona. Especialmente considerando que ese otro somos nosotros. Esa es la posición de los débiles. Koutou también se rió. Como era de esperar, el plan del presidente de la asociación había funcionado perfectamente. Corea no tenía más remedio que agarrar la mano de Japón. Todo iba bien. Corea es solo el comienzo, dijo Matsumoto. Los cazadores son el nuevo poder. La nueva autoridad. Con la fuerza que ha recibido Japón, reconstruiré nuestro imperio. Su mirada se dirigió a Koutou. Y tú serás el próximo emperador. Si Matsumoto era quien construiría el nuevo imperio con sus planes, Koutou sería el que heredaría ese imperio con su fuerza. Esta era la razón por la cual Koutou mantenía al anciano como su jefe. Por cierto, dijo Matsumoto mientras apagaba su cigarrillo al recordar algo. Todavía no tenemos información sobre el nuevo cazador de rango S de Corea del Sur. Parece que ni siquiera Corea sabe mucho sobre ese hombre. Ya veo, Japón tenía una gran cantidad de información sobre cada uno de los cazadores de rango alto de Corea. Excepto uno. Ese nuevo cazador de rango S que se había registrado recientemente. No tenían nada sobre ese hombre y podría ser algo inesperado. Después de revelar sus ambiciones, Matsumoto no podía ignorar una existencia que podía estropear sus planes. Aún así, ¿qué puede hacer un hombre? Había 5 existencias únicas en todo el mundo. Unos cazadores tan poderosos que estaban más allá del rango S. Debido a que cada uno de ellos tenía el poder para competir contra toda una nación, se los llamó apropiadamente los cazadores de nivel nacional. Y todos tenían experiencia limpiando una puerta de rango S. Un cazador de ese calibre podía poner fin a sus planes. La probabilidad es extremadamente baja. Teniendo en cuenta que la población del mundo superaba los 7.000 millones de personas, la probabilidad de que ese nuevo cazador de rango S fuera una entidad especial era menos de 1 entre 1.000 millones. Además, si apareciera un cazador tan poderoso, no habría forma de que Corea se hubiera quedado callada. Al observar el estado de ánimo de la sala de reuniones, parecía que no había necesidad de preocuparse. No puedo desperdiciar pensamientos en una posibilidad tan inútil. Matsumoto levantó su teléfono.
Llamó a la Asociación Japonesa de Cazadores, que había estado esperando ansiosa su llamada. Corea ha aceptado nuestra oferta. Reúne a todos los cazadores de rango S como habíamos planeado. Ordenó. El presidente de la asociación Gogune también contactó a todos los cazadores de rango S de Corea. Como mínimo, tendría que explicarles la situación y enfatizar la importancia de esta operación. Pero cuando estaba organizando la reunión, ¿qué has dicho? Le había llegado una noticia completamente inesperada. No puedes ponerte en contacto con el cazador Sang Jinwoo. Por alguna razón, Jinwoo era el único que no pudieron encontrar. Su teléfono ha estado apagado durante los últimos días, por lo que ni siquiera podemos decir dónde está. Después de un momento de pausa, Gogane habló con un tono de voz exasperado. En ese caso, convoca a los otros cazadores de rango S lo antes posible. Entendido, señor presidente. El empleado inclinó la cabeza y se fue rápidamente. La expresión de Gune se endureció mientras quedaba absorto en sus pensamientos. ¿Dónde está? Después de escuchar que nadie sabía el paradero de Sang Jinwoo, Gogune no pudo evitar sentirse incómodo sobre el futuro. Capítulo 3. Con gratitud. Como le había dicho Esil, la dificultad aumentó bruscamente a partir del piso 90. El nivel y el número de los monstruos que protegían los castillos de los clanes era mucho mayor que los que se podían encontrar en los pisos inferiores. A pesar de su elevada estadística de inteligencia, su maná se desplomaba con cada batalla. Era un testimonio de cuántos soldados sombra eran destruidos y tenían que regenerarse. Sin embargo, Jinwoo tampoco había llegado hasta el piso 90 por casualidad. Desde el primer piso hasta aquí había ido puliendo sus habilidades como si fuera un martillo golpeando en una fragua. Ahora que había llegado al piso 90, era la hora de poner a prueba sus habilidades. Cuanto mayor fuera la resistencia de los nobles archidemonios, mayor sería el poder que tenían que demostrar Jinwoo y sus soldados sombra para superar sus defensas. Ha subido de nivel. Cuando salió del castillo del piso 97 con el permiso de entrada, el cuerpo de Jinwoo desprendía humo. El calor producido por sus movimientos más allá del límite de un humano estaba evaporando el sudor que había sobre su cuerpo. La batalla que acababa de tener había sido feroz, pero la cara de Jinwoo estaba llena de satisfacción por alcanzar la victoria. Después de esperar escondida, Esil descubrió al humano y corrió hacia él. A su espalda se podía ver un castillo en llamas y en su mano el permiso de entrada. La familia Recher estaba clasificada como la quinta más poderosa. La cuarta es el clan Faetos, pensó Esil. Hacía tiempo que había perdido la capacidad para sorprenderse. Si todos los intrusos fueran como este hombre, le sería difícil sobrevivir intentando proteger su territorio. Probablemente ni siquiera podrían huir. ¿Todos los humanos son fuertes como tú?, preguntó Esil preocupada. ¿Puede que otros dos?, contestó Jinwoo tras revisar en su memoria. Gogune y Cha-in. Esos dos parecían ser más fuertes que el resto de cazadores de rango S que había visto. Sin embargo, aparte de ellos, los cazadores de rango S como Baek Jono, Choi Jon y Lim Tae-yun no parecían especialmente poderosos según su punto de vista, especialmente Choi Jon. Parecía que el título del soldado más fuerte del hombre era una exageración debido a su condición de maestro del gremio número 1 de la nación. Solo por sus energías, Cha-in está muy por encima de Choi Jon. De hecho, la diferencia entre los cazadores de rango S era bastante grande. No, la brecha podía ser peor que la que había entre otros rangos, ya que era imposible medirla. Jinwoo sonrió ampliamente. Una vez que salga de aquí, me pregunto cómo se sentirán todos en comparación conmigo. Recordaba cómo había cambiado la actitud de Baek Jono desde la primera vez que lo había conocido. Lo más probable era que el presidente de la asociación lo mirara con una luz diferente. No podía dejar de emocionarse al ver cómo había cambiado, pero antes de eso, tenía que concentrarse en completar la mazmorra. Solo quedaban 4 pisos. Está bien, ya puedes volver, dijo Jinwoo. Esil, que se había quedado abatida ante la idea de que había dos humanos tan fuertes como Jinwoo, levantó la cabeza sorprendida. Señor, puedo encontrar el camino a partir de ahora. Gracias a la guía de Esil, había logrado encontrar con rapidez los castillos de los nobles en los pisos anteriores. Sin embargo, ya no necesitaba su ayuda. La estadística, percepción, ha aumentado lo suficiente, pero, llegado a este punto, la energía liberada por los archidemonios nobles era tan fuerte que podía localizar fácilmente sus bases desde cualquier distancia. Como ya no tenía ningún uso como guía, Jinwoo pensó en dejar de moverse con una carga. Pero, aunque intentó explicarlo, ¿ahora soy inútil? La cara de Esil estaba pálida. Es divertida hasta el final. Jinwoo a menudo tenía que aguantarse la risa ante las reacciones de Esil. El cazador se acercó de golpe hasta estar a un palmo de su nariz. Los ojos de Esil se abrieron cuando Jinwoo se acercó de golpe. ¿Me va a matar? BADUM. Los latidos de su corazón sonaron como un trueno. Vio a Jinwoo levantar su mano hacia ella y aterrorizada, cerró los ojos cuando la mano de Jinwoo se acercó lentamente a su rostro. Sin embargo, la mano se colocó suavemente sobre su hombro, haciendo que abriera los ojos con el calor. La cara de Jinwoo estaba sonriendo cerca de ella. Gracias. Lo has hecho bien. Eso fue todo. Tras despedirse a su manera, entró rápidamente dentro del círculo mágico. Esto debería ser lo suficientemente bueno. Satisfecho tras haberse despedido, Jinwoo caminó rápidamente hacia el círculo mágico de movimiento entre pisos. Ding.
Los pisos 1 al 96 están abiertos. ¿A qué piso te gustaría ir? Dándose la vuelta, vio una mezcla de sorpresa y decepción en el rostro de Esil, miedo, preocupación, sorpresa, desilusión. El monstruo inteligente le había mostrado una variedad de emociones, dándole la sensación sobre que las palabras de Esil de que eran habitantes de otro mundo era cierto, aunque seguía dudando si era algo inventado por el sistema. Todavía no lo sé. Solo reuniendo todas las pistas y evidencias poco a poco, podría llegar a entender la verdadera naturaleza del sistema algún día. Señor, gritó Esil llamando a Jinwoo. Al mismo tiempo, Jinwoo levantó la vista y respondió al sistema. Piso 97. 97, 98, 99. Jinwoo finalmente obtuvo la llave para entrar en la guarida del rey demonio. Permiso de entrada. Rareza, tipo. Un permiso para entrar al piso 100. Solo se puede usar en el círculo mágico del piso 99. Jinwoo comprobó su estado antes de subir al piso 100. Nivel 93. Antes de darse cuenta, ya estaba llegando al nivel 100. Sintió que sus estadísticas mejoraban todo su cuerpo. La fuerza brotaba de cada poro y sus sentidos eran mucho más sensibles. Su estado era perfecto. Bien. Jinwoo llamó a la tienda y, con pociones, rellenó por completo su salud y maná. Además, compró algunas vendas. Al igual que en la búsqueda de avance de clase, ató su daga con fuerza. Había pasado mucho tiempo desde que se sintiera tan tenso. Una vez completados los preparativos, comenzó a mover lentamente su cuerpo. ¡Sas! A continuación, se fue moviendo cada vez más rápido, notando que el cuerpo se movía exactamente como quería. Kras comenzó a aumentar su velocidad poco a poco, haciendo que diversas sombras aparecieran a su espalda. Más rápido. Más rápido. Cuando notó que la tensión comenzaba a acumularse en sus hombros, se detuvo de golpe. El vapor volvió a salir de su cuerpo. Había terminado de calentar. ¡Uf! Soltando un suspiro, Jinwoo entró en medio del círculo mágico. Como siempre, el sistema le preguntó a dónde quería ir. Piso 100. Dijo con calma. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje cambió ante él. Jinwoo miró a su alrededor. No hay fuego. Las terroríficas llamas que envolvían la ciudad bajo sus pies habían desaparecido. Todo lo que quedaban eran restos ennegrecidos. Levantando la cabeza, Jinwoo se dio cuenta de que estaba nevando. ¿Nieve? Espera, no era nieve. Al darse cuenta de que el color estaba un poco apagado, extendió una mano. Lo que caía sobre su mano no se derretía. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que era ceniza. Caía del cielo como la nieve. De repente, sonó el familiar sonido electrónico, haciendo que levantara la vista. Arriba. El sistema lo alertó de la aparición de un enemigo. El rey demonio Varán ha notado un intruso. Un punto negro se acercó desde el aire. A medida que se iba acercando cada vez más, el punto negro aterrizó a cierta distancia de Jinwoo. Estaba ante un caballero montado en un lagarto alado. Después de aterrizar, el lagarto agitó sus grandes alas y chilló. ¡Jack! Encima de la cabeza del lagarto había un demonio con una luz azul rodeando su rostro. Usando una elegante armadura, las palabras sobre la cabeza del demonio se reflejaron en los ojos de Jinwoo. Rey demonio Varán. Emitía un aura poderosa. Las cejas de Jinwoo brillaron por el sudor. Era una presencia peligrosa digna de ser llamada el jefe de toda la mazmorra, pero algo más llamó la atención de Jinwoo. Hasta el lagarto que montaba el rey demonio tenía nombre propio. Wyvern Kaisejin. Un Wyvern, mirando el nombre y su apariencia, no parecía un monstruo de tipo demonio. Espera. Si no es un demonio, podría. No importaba cuántos mataba, ninguno de los demonios podía ser afectado por la habilidad de extracción de sombra. Hacía mucho tiempo que había abandonado la idea de encontrar una sombra útil en este lugar. Pero este monstruo que era capaz de volar, lo quiero. Había pasado mucho tiempo desde que se encontrara una sombra que deseaba con todo su ser, Baruka, el líder de los elfos de hielo. Jinwoo tragó saliva con anticipación. En ese momento, Varán levantó una mano hacia el cielo. Ding. El rey demonio, Varán ha usado, ejército infernal. Ejército infernal. Ding. Se han convocado soldados demonios. Ding. Se han convocado soldados demonios. Ding. Se han convocado soldados demonios. A medida que iban apareciendo mensajes repetidos, los demonios comenzaron a surgir alrededor del rey demonio. A simple vista, sumaban más de 1000. ¿Empezamos? Los ojos de Jinwoo se entrecerraron y comenzó a desatar su propio poder mágico. Mientras tanto, la mano que estaba apuntando hacia el cielo, señaló de forma orgullosa hacia Jinwoo y los soldados demoníacos cargaron como un enjambre. Bram, 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 bram. El suelo tembló ante el avance de los demonios. Viendo cómo el ejército del rey demonio se iba acercando, Jinwoo sonrió. Si se trata de soldados, yo también tengo. Sombras, dijo Jinwoo abriendo la boca. Al mismo tiempo, la sombra bajo sus pies comenzó a extenderse gracias al dominio del monarca de las sombras. Cuando los soldados del rey demonio pisaron la tierra ennegrecida, Jinwoo llamó a su soldado sombra. Una vez que su sombra alcanzó al ejército del rey demonio, mostraos. Las sombras aparecieron de golpe, respondiendo a su llamada. Jinwoo podía sentir la confusión y el pánico cuando aparecieron entre las filas de enemigos. Roar. Ba. Sin perder el ritmo, Hierro y Tanque corrieron hacia adelante y chocaron contra la vanguardia de los demonios.
Los dos soldados de las sombras gigantes se enfrentaron con el ejército enemigo. Clank, bra, wa, ar. Ante la monstruosa fuerza de los dos soldados de grado caballero, docenas de demonios murieron mientras gritaban. Justo detrás de ellos, los más de 100 soldados sombra llegaron como una ola. Y a la cabeza avanzaba Ygritte. El caballero de élite saltó sobre la cabeza de hierro y comenzó a masacrar a los demonios con las espadas de sus manos. ¡Wa! ¡Nya! La destreza de combate del caballero realmente había mejorado, encajando con su nuevo grado como caballero de élite. No es mi único caballero de élite. Hingwo miró a su lado. Habiendo aumentado de tamaño, Colmillo dio un paso adelante como si hubiera llegado su turno. Los pasos del alto orco gigante sacudieron el suelo. Hingwo miró la espalda de Colmillo con orgullo. Colmillo aspiró hondo, haciendo que el pecho del alto orco se expandiera y, al mismo tiempo, Hingwo ordenó rápidamente a todos los soldados sombra que se encontraban ante él que desapareciesen dentro de la sombra y que volvieran a salir en una nueva ubicación. Y entonces... ¡Fu! Una gigantesca columna de llamas surgió de la boca del alto orco gigante y vaporizó a todos los demonios que se cruzaban en su camino, pero el ataque no se detuvo allí. ¡Fu! Colmillo movió su cabeza a izquierda y derecha, incinerando por completo a todos los demonios atrapados en la zona del ataque. Los demonios engullidos por las llamas no tuvieron tiempo de gritar. Mientras tanto, el resto de soldados sombra se enfrentaba en una batalla feroz contra el ejército de demonios. Eran inferiores en número, pero mientras su monarca quisiera, podían seguir regenerándose. Bien, Hingwo apretó los puños. Su ejército, que apenas superaba los 100 soldados, estaba aguantando contra un ejército 10 veces mayor. La legión de demonios comenzaba a ser rechazada. Sin embargo, en ese momento, tras haber estado en silencio viendo la batalla, Varán decidió hacer un movimiento. Innumerables arcos de luces azules zumbaron y crepitaron dentro de su boca abierta. Carris. Al mismo tiempo, un destello cegador azul cayó sobre los soldados sombra. ¡Bro! ¿Un relámpago? Los ojos de Hingwo se abrieron por la sorpresa. Los soldados arrastrados por la tormenta eléctrica de color azul fueron destruidos en un instante, mientras que los que conseguían evitar la muerte instantánea se quedaban quietos como si estuvieran congelados. No es un rayo ordinario. Con un poder destructivo aterrador y un efecto de aturdimiento para congelar, un rayo feroz cayó sobre toda el área. Por supuesto, la tormenta azul arremetió contra el propio Hingwo. Carris. Sin embargo, a diferencia de sus soldados, no recibió ningún daño. Todo el daño causado por el calor fue absorbido por su túnica de viento, mientras que el efecto aturdidor. Se han detectado efectos anormales. Se activan los efectos del beneficio de longevidad. Se han detectado efectos anormales. Se activan los efectos del beneficio de longevidad. Se han detectado efectos anormales. Se activan los efectos del beneficio de longevidad. Hingwo cargó hacia Varán. Si no detenía su magia de área en este momento, podía cambiar el flujo de la batalla. Mientras corría, la mirada de Varán se clavó en él. ¡War! Rugiendo una vez más, otra gran cantidad de rayos de color azul llovieron alrededor de Hingwo. ¡Bro! Sin embargo, Varán se estremeció cuando se dio cuenta de que los ataques concentrados de rayos no tenían ningún efecto sobre Hingwo. Hingwo podía sentir la agitación de Varán con bastante claridad. Utilizando la habilidad, correr a toda velocidad, cerró la brecha que lo separaba en un abrir y cerrar de ojos y saltó hacia él mientras Varán desenvainaba su espada. El puñal de Baruka y la espada del rey demonio, impregnada de llamas azules, se encontraron. Clank. Con un sonido explosivo, Varán salió despedido del Wyvern, mientras que Hingwo fue rechazado en dirección contraria. Rodando por el suelo, ambos se pusieron de pie al mismo tiempo. Volviendo a mirarse por un breve momento, los dos echaron a correr el uno hacia el otro como por instinto. ¡War! Varán expulsó más rayos azules. ¡Bro! ¡Bra! Los rayos azules chocaron contra Hingwo, pero en esta ocasión sintió que algo estaba mal. Hasta ahora había confiado en su túnica para resistir el calor, pero ahora notaba el calor. ¿Es más caliente? Mirando hacia atrás, vio que la punta de la túnica estaba ardiendo, por lo que tuvo que quitársela rápidamente y tirarla a un lado. Así que esto es todo lo que puede aguantar. Al fin y al cabo, se trataba de un mero artefacto hecho por manos humanas. De hecho, que hubiera durado hasta ese momento ya era toda una hazaña. A partir de ahora, tenía que confiar en sus propias habilidades. Hingwo tragó saliva. ¡War! Sintiendo que era su oportunidad, el rey demonio aumentó la frecuencia de sus ataques, haciendo que Hingwo tuviera que llevar sus sentidos al límite. ¿Puedo hacer esto? No, tenía que hacerlo. A medida que el mundo se ralentizaba a su alrededor, Hingwo evadió con calma todos los rayos de color azul que venían hacia él. ¿Por qué está pasando esto? ¡Bra! A medida que la figura de Varán se iba acercando, Hingwo comenzó a recordar sus vivencias en el castillo demoníaco, una a una, pero a pesar de estar distraído, se las arregló para evadir los rayos azules. ¡Bra! Su corazón latía con calma. Beadum, Beadum, Beadum. Con cada uno de sus movimientos fue esquivando los rayos azules con un estrecho margen, hasta que estuvo delante del rey demonio. ¡Ah!
Una vez que los recuerdos de su tiempo en el castillo demoníaco pasaron por su mente, se dio cuenta de lo que estaba sintiendo. Era gratitud. Gracias. Estaba agradecido porque le habían dado la fuerza necesaria para luchar contra un monstruo poderoso. Cada piso que había superado tenía un propósito. Cada nivel lo hacía más fuerte para poder enfrentarse a ese momento. Gracias a eso, una pelea que hubiera sido imposible en el pasado se había vuelto posible. Tenía que estar agradecido. La espada de Varán avanzó hacia él con un movimiento oblicuo, pero fue capaz de bloquearla con el puñal de Baruka. A continuación, clavó la asesina de caballeros en el hombro del rey demonio con su mano izquierda. ¡Crack! La daga especializada en perforar armaduras se clavó profundamente en el hombro de Varán. En ese momento, notó cómo estaba dando un grito silencioso. Cuando sacó la asesina de caballeros del hombro, sintió como los ojos del monstruo brillaban de rabia, jadeaba con fuerza. Y, finalmente, Varán entró en acción. Las dos dagas de Jingwo y la espada de Varán chocaron innumerables veces, dejando varias heridas en sus cuerpos. Clank, 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 clank. Con cada choque, el poder mágico que brotaba de las armas creaba ondas que destrozaban el suelo que había a su alrededor. Jingwo frunció el ceño. Incluso con esa herida en el hombro, como correspondía a un rey demonio, los poderes de Varán no eran algo de lo que podía burlarse. Jingwo sintió cómo, con el paso del tiempo, le iban doliendo más las muñecas. Se daba cuenta que iba a perder si esto continuaba de esta manera. Tengo que romper el equilibrio. Los dos luchadores tenían sus manos ocupadas, pero Jingwo tenía una base oculta, la mano del soberano. De la nada, una poderosa fuerza impactó contra Varán, haciendo que se hincase la rodilla. ¡Plaf! Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, el puño de Jingwo golpeó la cara del rey demonio. ¡Boom! Varán no pudo evitar rodar docenas de metros por el suelo. Sin embargo, no fue capaz de volver a levantarse. Jingwo se le había puesto encima. Al notar a su oponente tan cerca, Varán comenzó a abrir la boca. Carry. Pero no tuvo la oportunidad de convocar su habilidad. Jingwo metió su mano izquierda dentro de la boca del rey demonio para detener su hechizo. Los ojos de Varán temblaron. En lugar de usar la daga atada en su mano derecha, Jingwo se limitó a golpearlo con su puño, una y otra vez. Plash, 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 ¡bam! Su estadística de fuerza superaba los 200 puntos y ahora estaba mostrando todo su poder. La salud del monstruo de la clase jefe disminuía rápidamente. Y, finalmente, Jingwo levantó su mano derecha y concentró cada punto de su fuerza en el golpe. En un instante, los músculos de sus hombros y brazos se hincharon, haciendo que la atmósfera que los rodeaba se volviese increíblemente pesada. El poder mágico reunido en su brazo derecho alejó el resto de sonidos del campo de batalla, haciendo que un silencio inquietante reinase a su alrededor. En ese breve momento de silencio, Jingwo habló con un tono de voz apagada al enemigo que estaba debajo de él. Gracias. No hubo respuesta. El rey demonio miró al humano con ojos llenos de odio. Sé que nunca entenderás el significado de esas palabras, pero tenía que demostrar la gratitud que sentía en su corazón. Era un adiós sincero. El puño del cazador cayó sobre el rey demonio por última vez. Braham. Ding. Has derrotado al rey demonio, Varán. Has obtenido el alma de Varán. Has completado la misión, recoge almas demoníacas, 2. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Capítulo 4. Verdadera recompensa. Jingwo lanzó un breve suspiro de alivio. Había sido una larga caminata desde el primer piso de la mazmorra hasta llegar al piso 100. La cara de su madre flotaba ante su cara, haciendo que tuviera que cerrar brevemente los ojos para calmar el torrente de emociones. Cuando los volvió a abrir, los mensajes que había recibido del sistema aún no habían desaparecido. Había 4 alertas flotando ante él. ¿He subido 4 niveles de golpe? La cara de Jingwo se iluminó. Había notado cómo la velocidad con la que subía niveles se había ralentizado después de superar el nivel 90, así que no podía evitar deleitarse de felicidad. Rápidamente revisó su ventana de estado. Nivel 97. Era cierto, había subido 4 niveles. Bien, Jingwo apretó el puño. Ahora que había despejado la mazmorra, a la vertiginosa sensación de logro se agregó un sentimiento de alivio. Sin embargo, no era momento para estar contento, había algo mucho más importante que subir de nivel: la sangre purificada del monarca demoníaco. Ese objeto era la pieza final para crear el agua sagrada de la vida. Rápidamente, desenvolvió el vendaje de su mano y la extendió hacia las luces que parpadeaban en el cadáver del rey demonio. Has encontrado anillo del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado espada larga del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado espada corta del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado daga del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado un 2 cuernos del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado sangre purificada del monarca demoníaco. ¿Quieres cogerlo? En lugar de sentirse eufórico, Jingwo se sintió bastante ansioso al ver la lista de mensajes de «has encontrado» que aparecían ante él. Le estaba costando encontrar el objeto que quería. Al final, gritó de emoción tan pronto como vio el último artículo: la sangre purificada del monarca demoníaco. Aquí está. Jingwo adquirió rápidamente todos los objetos e inspeccionó el que estaba buscando con tanta ansia. Sangre purificada del monarca demoníaco. Rareza, tipo, ingrediente.
Este es el líquido creado a partir de la purificación de la sangre de Varán, el rey de los demonios. Posee una inmensa energía mágica, pero incluso después de pasar por el proceso de purificación, la sangre todavía contiene toxinas bastante fuertes. Para utilizar la sangre como ingrediente medicinal, se necesita el fragmento del árbol del mundo y el agua del manantial del bosque resonante con el fin de neutralizar la toxina. El líquido rojo se movió dentro de la botella de vidrio transparente cuando la inclinó para observarla mejor. Esta es la sangre del monarca demoníaco. Ya poseía los otros 2 ingredientes necesarios para fabricar lo que estaba buscando, así que no tenía nada que dudar. Al instante, Jinwoo abrió la ventana de la habilidad de elaboración. Habilidad, elaboración, consumible, agua sagrada de la vida, 3 de 3, a diferencia de antes. Ahora las palabras agua sagrada de la vida parpadeaban constantemente. Cuando revisó los detalles, descubrió que habían aparecido unas nuevas palabras en la pantalla. Agua sagrada de la vida. Elaboración, posible. Ingredientes, sangre purificada del monarca demoníaco, 1 de 1, fragmento del árbol del mundo, 1 de 1, agua del manantial del bosque resonante, 0 de 1, ¿deseas comenzar la elaboración? Jinwoo tenía prisa por ver el objeto terminado, por lo que no perdió más tiempo y decidió comenzar el proceso de elaboración en ese momento. Comienza. Habilidad, elaboración, ha comenzado el proceso de elaboración del agua sagrada de la vida. 10, 9, 8. Al ver la cuenta atrás, Jinwoo contuvo la respiración. 7, 6, 5. Atención, el porcentaje de éxito de elaboración y la cantidad de artículos obtenidos variará dependiendo de la estadística, inteligencia, del creador. Los ojos de Jinwoo se abrieron del susto. ¿Me estás diciendo ahora que las probabilidades de éxito y el número de elementos completados dependen de la estadística, inteligencia? Si fuera estúpido no podría crear nada. Pero parecía algo lógico, por lo que Jinwoo solo pudo asentir con la cabeza y aceptarlo. Mientras tanto, la cuenta regresiva avanzaba sin detenerse. 4, 3, 2. Las palabras, porcentaje de éxito de elaboración, le pusieron muy nervioso. El único consuelo que podía obtener en este momento era el hecho de que había descubierto la importancia de la estadística, inteligencia, y le había asignado una gran cantidad de puntos adicionales. 1, 0. El proceso de elaboración ha sido completado. La elaboración es un éxito. Has adquirido agua sagrada de la vida X6 CII. Jinwoo había estado ansioso hasta ese momento, pero tan pronto como leyó la palabra éxito, levantó las manos hacia el cielo. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de algo extraño. La botella que contenía la sangre purificada del monarca demoníaco todavía estaba en su mano derecha. La cantidad de sangre ha disminuido un poco, pero Jinwoo sacudió la cabeza, antes de convocar el fragmento del árbol del mundo y el agua del manantial del bosque resonante de su inventario. Sin embargo, lo único que apareció en el suelo fue el fragmento del árbol del mundo con un aspecto algo estropeado. Aunque buscó dentro de su inventario, no pudo encontrar el agua del manantial del bosque resonante por ningún lado. ¿Podría ser? Con una ligera sospecha de lo que estaba pasando, abrió la ventana de elaboración y confirmó sus dudas. Agua sagrada de la vida. Ingredientes, sangre purificada del monarca demoníaco, 1 de 1, fragmento del árbol del mundo, 1 de 1, agua del manantial del bosque resonante, 0 de 1. De los 3 ingredientes, solo el agua del manantial del bosque resonante mostraba un 0. ¿No desaparecen todos los ingredientes, solo los necesarios? El proceso de elaboración se había detenido porque el agua del manantial del bosque resonante se había agotado. Desde el primer momento había tenido la sensación de que la habilidad, elaboración, no requeriría mucha sangre purificada del monarca demoníaco. En cuanto al fragmento del árbol del mundo, era una pieza de madera gigantesca. Resultaba bastante obvio que el agua del manantial del bosque resonante contenida dentro de una botella pequeña, sería la primera en agotarse. Jinwoo sonrió ampliamente de satisfacción. Bueno, el resultado no está mal. Mientras pudiera encontrar más de esa agua de manantial del bosque resonante en el futuro, podría crear más agua sagrada de la vida. Pero eso no era un problema por ahora. Aunque había estado desesperado por una botella de agua sagrada de la vida, ahora tenía 6 de ellas en su poder. Estaba completamente emocionado. Agua sagrada de la vida. Rareza, S. Tipo, consumible. Cura cualquier tipo de enfermedad. Sus efectos solo se mostrarán tras consumir una botella entera. Se trata de una poción divina llena de una poderosa magia capaz de curar cualquier enfermedad. ¿Este artículo realmente curaría la enfermedad de su madre? Supongo que hoy saldré de dudas. Su corazón latía cada vez con más fuerza. Jinwoo guardó con cuidado las 6 botellas y los ingredientes que habían quedado sin utilizar dentro de su inventario. Todavía le quedaban muchos objetos por inspeccionar. Un anillo, una espada larga, una espada corta, una daga y 2 objetos raros. Debido a que Varán había sido el jefe de una mazmorra de rango S, había dejado caer una gran cantidad de objetos. Era un espectáculo para la vista, pero no había ningún motivo para perder el tiempo revisándolos en este momento. De hecho, su prioridad era salir de aquí para ver a su madre. Jinwoo se limitó a arrojar todos los artículos adquiridos del cadáver del monarca demoníaco en su confiable inventario para, a continuación, mientras se sacudía ligeramente las manos, echar un vistazo a su alrededor. Tengo un asunto urgente que atender, pero, me estoy dejando algo. Existe un viejo refrán que dice que hay que vestirse despacio cuando se tiene prisa.
por lo que repasó todo el campo de batalla para no perderse nada. A su espalda, los soldados sombra estaban colocados en fila tras masacras al ejército rival. Se podían ver demonios muertos esparcidos por todas partes. ¿Dónde está el Wyvern? Los ojos de Jinwoo buscaron al monstruo que usaba de montura el rey demonio, pero se empezó a preocupar cuando no pudo verlo por ninguna parte. Todo lo que podía ver eran cadáveres de demonios apilados. Espera, escapó durante la pelea. Afortunadamente, sus preocupaciones no duraron mucho tiempo. Hierro apareció arrastrando un cadáver flácido a su espalda. No era otro que el Wyvern, Kai Sejin. Hierro, bien hecho. Sintiéndose avergonzado por escuchar el elogio de Jinwoo después de tanto tiempo, Hierro comenzó a rascarse la parte posterior de su cabeza. Aunque la verdad era que solo se estaba rascando la parte de atrás del casco, Jinwoo golpeó los hombros de Hierro y, a continuación, se colocó frente al cuerpo del Wyvern. Como pensaba, como sospechaba por la apariencia del monstruo y su nombre, podía ver el humo negro emanando del cuerpo del Wyvern. Ahora sabía que podía extraer su sombra, surgir. Dijo Jinwoo extendiendo la mano. Al momento, tal vez porque su nivel era mucho más alto que el monstruo, la extracción de sombra funcionó sin ningún problema. Ya. Acompañada por la agonía de una bestia, una criatura cubierta con algún tipo de gas negro salió de la sombra del dragón del cielo. La sombra del dragón muerto inmediatamente reconoció a su nuevo dueño y bajó la cabeza frente a Jinwoo. Asigna un nombre al soldado. Grado, caballero. Jinwoo puso una expresión de sorpresa. Como no había podido presenciar la lucha de la criatura, había asumido que era una montura y que no servía para mucho más. Pero ahora se daba cuenta de que sería bastante útil en batalla. Su mejor soldado, Aigrit, había sido hasta hace poco un caballero. Tenía sentido. No había forma de que un jefe conocido como él, Rey Demonio, montara sobre un monstruo débil y patético. Kai Sejin. No, espera. Dijo, comenzando a responder al mensaje del sistema. Pero, de repente sintió que su nombre era demasiado largo. Kaisel. Con su nuevo nombre, el Wyvern levantó la cabeza y dio un largo rugido hacia el cielo. Todos habéis trabajado duro. Con esas palabras, Jinwoo guardó a todos sus soldados sombra, incluida su nueva incorporación, de nuevo dentro de su sombra. Era hora de salir del castillo demoníaco. Sin embargo, quedaba una cosa por hacer. Abriendo la ventana de los mensajes, revisó la misión que tenía pendiente. Has completado la misión, reúne las almas demoníacas. 2. Has completado la misión y las recompensas están disponibles. ¿Te gustaría comprobarla? Sí, o no, sí. Tan pronto como respondió, la lista de recompensas apareció ante sus ojos. Ding. Has recibido las siguientes recompensas. 1. Una piedra rúnica de clase alta. 2. Puntos de estadísticas 30. 3. Recompensa desconocida. ¿Aceptas todas las recompensas? Había tenido curiosidad acerca de esta piedra rúnica de clase alta desde que la había visto al comienzo de la misión, así que decidió cogerla primero. Coger la primera recompensa. Ding. Has elegido piedra rúnica de clase alta. Se proporcionará el elemento elegido. Después de aparecer el mensaje sintió una pequeña roca en su palma. Cuando acercó la mano a su nariz y la abrió, encontró una piedra rúnica de color negro azabache en la palma de su mano. Su color era completamente diferente al de las otras piedras rúnicas. Además, su misterioso color no podía compararse con un negro cualquiera. FSSSSSSSSSSSSH. A diferencia del pasado, cuando tuvo que destruir la piedra con su fuerza, el objeto se desmoronó en el momento en que pensó en apretar la mano. El aura negra que se elevó de la piedra rúnica envolvió lentamente a Jinwoo, antes de ser absorbido por su cuerpo. Has aprendido, intercambio de sombra. Al momento, revisó la ventana de habilidades. Intercambio de sombra, nivel 1. Habilidad específica de clase. Maná, requerido para activar, ninguno. El invocador puede cambiar de ubicación con el soldado de las sombras designado. Una vez activado, debes esperar 3 horas antes de poder volver a usarla. El periodo de enfriamiento cambiará de acuerdo con el nivel de la habilidad. Los ojos de Jinwoo se abrieron cuando leyó la descripción de la habilidad. Podía ser un problema que estuviera limitada por el enfriamiento, pero era una habilidad increíble. Tal vez este enfriamiento resultaba necesario para hacerla justa. ¿Esto no significa que ahora puedo cambiar de ubicación sin importar dónde esté mi soldado de las sombras? Dependiendo de cómo lo usara, esto estaba casi en el nivel de teletransportación. Jinwoo estaba a punto de convocar a un soldado sombra y probar esta nueva habilidad, cuando cambió de opinión. Ya que voy a probarla, también podría intentarlo con un soldado que esté muy lejos. Tenía algunos soldados fuera del castillo demoníaco. Unos estaban patrullando su vecindario, mientras que otro estaba en la sombra de su hermana. No hay nada de lo que preocuparse. No sabía qué tipo de efecto secundario podría tener la habilidad y tampoco podía aparecer de repente cerca de la ubicación de su hermana, se sorprendería demasiado. Entonces, buscó la señal emitida por uno de los 5 soldados sombra que patrullaban por su barrio y se concentró en ella. Intercambio de sombra, punto. Y tan pronto como Jinwoo abrió la boca. Como si la gravedad hubiera aumentado de golpe, fue absorbido rápidamente dentro de su sombra. Pero justo antes de que Jinwoo desapareciera completamente dentro de su sombra, escuchó un mensaje emitido por el sistema. El jefe de la mazmorra ha sido asesinado. La mazmorra se restaurará a su forma original. La sensación de caer no duró mucho.
Sin previo aviso, la gravedad se invirtió y comenzó a elevarse a la misma velocidad. La oscuridad que había a su alrededor desapareció en un instante. Este lugar es, pensó Jingwoo mientras daba un rápido vistazo a su alrededor. SHHHHH. La farola continuaba parpadeando como si estuviera a punto de estropearse. Un carro de madera estaba apoyado de forma precaria contra una pared. Un poste eléctrico con un anuncio medio desgarrado. Era el mismo callejón desierto que tenía que pasar para volver a casa. Es la zona donde vivo. Era exactamente el mismo lugar donde había soltado a las 5 sombras para que patrullaran por la zona. Mi ubicación realmente ha cambiado. Jingwoo estaba conmocionado, pero consiguió, de alguna manera, volver a calmarse mientras revisaba la sombra que estaba bajo sus pies. Al igual que cuando convocaba a su soldado sombra, él también se había alzado desde su sombra. Con cuidado, pisó la sombra con la punta del pie. Cuando activó la habilidad, la sombra lo había envuelto como si hubiera pisado una superficie de agua, pero ahora volvía a ser solo una sombra normal. Sintiéndose realmente impresionado, Jingwoo volvió a comprobar la ventana de habilidad. Tal como ponía la descripción, ahora había un periodo de enfriamiento de 3 horas. Intercambio de sombra, nivel 1. Habilidad específica de clase. Maná, requerido para activar, ninguno. El invocador puede cambiar de ubicación con el soldado de las sombras designado. Una vez activado, debes esperar 3 horas antes de poder volver a usarla. El periodo de enfriamiento cambiará de acuerdo con el nivel de la habilidad. Disponible en 2 horas 59 minutos y 57 segundos, impresionante. Una vez comprobado lo impresionante que era la habilidad, el corazón de Jingwoo volvió a emocionarse. Tan rápido. Desde que había sido absorbido por su sombra había estado atento a cualquier tipo de problema. Teniendo en cuenta que el tiempo se ralentizaba en gran medida cuando se concentraba por completo, la transferencia a este lugar realmente había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Su saliva se deslizó ruidosamente por la garganta. Dependiendo de cómo fuera a usarla, esta habilidad, llamada intercambio de sombra, poseía una aplicación ilimitada. Ahora no es momento para esto. Jingwoo calmó sus emociones y retiró su energía mágica. Había logrado obtener un medicamento que podía curar a su madre, por lo que no debería estar perdiendo el tiempo aquí de esta manera. Sintiendo la urgencia del momento, Jingwoo encendió su teléfono móvil para cazadores y comprobó la hora. Ya es tan tarde. La frente de Jingwoo se arrugó. Los números que aparecían en la pantalla de LC demostraban que eran las 10 de la noche. Aunque las horas de visita en el hospital ya habían terminado hacía mucho tiempo, no dudó cuando invocó la sombra del Wyvern. Kaisel. Respondiendo a la llamada de su dueño, Kaisel gritó de alegría y su enorme cabeza apareció desde el suelo. En un momento, una enorme criatura sin brazos apareció en la calle. Ya parecía más grande que un camión, pero cuando extendió sus enormes alas, llenó por completo el callejón. Era una suerte que no hubiera nadie cerca. Cuando Jingwoo se acercó, Kaisel bajó su cabeza para que pudiera montar con mayor facilidad y Jingwoo aprovechó para montarlo de un salto. Aunque era su primera vez usando una montura, tenía una sensación de familiaridad, como si la hubiera estado montando desde hacía mucho tiempo. Con esa sensación, pensó que volar en el aire no plantearía ningún problema. Nadie puede bloquearme. Aunque la policía o los militares tratasen de bloquearlo, tenía el poder suficiente para superarlos. Ni que hablar del personal del hospital. En este momento, nadie podía obstruir su camino. Vamos. Ordenó Jingwoo con una expresión seria. Al instante, Kaisel comenzó a batir sus enormes alas. Kaisel se elevó en el aire y voló a toda velocidad hacia la dirección a la que le señalaba Jingwoo. La asociación de cazadores estuvo reunida hasta última hora de la tarde. La incursión conjunta con el equipo japonés estaba a la vuelta de la esquina y la asociación estaba haciendo todos los preparativos para garantizar que la derrota de los monstruos hormiga de la isla de Jeju fuera un éxito. Aquí están los datos enviados por los japoneses. El empleado presionó un botón del mando a distancia y una pantalla gigante se llenó con imágenes de monstruos hormigas, grabadas por una cámara imbuida de poder mágico colocada en un satélite japonés. Eran registros de los 3 primeros intentos para acabar con las hormigas organizadas por el gobierno coreano. Los ojos de Gunee se redujeron hasta ser solo una rendija. Excluyendo a la hormiga reina y a sus guardias, todas las hormigas abandonaron el hormiguero. Los monstruos hormigas se movieron tal como dijeron los japoneses. Aunque la existencia de las hormigas guardianas era una variable que podía estropear toda la operación, también era normal encontrar ese tipo de monstruos protegiendo a los jefes dentro de las mazmorras de alto rango. Aún así, eso no significaba que todo el riesgo hubiera desaparecido. ¿Cuáles son las probabilidades de que las hormigas se den la vuelta antes de lo esperado al darse cuenta de que su reina está en peligro? Dijo Gunee al hombre encargado de la operación al pensar en una de las peores posibilidades. Sin embargo, los japoneses ya habían pensado en esa situación. Han dicho que usarían una señal de onda de radio como interferencia. ¿Una interferencia? Según su investigación, los monstruos hormiga usan ondas de radio con una frecuencia específica para comunicarse entre ellas. De hecho, si uno quisiera ordenar un ejército con varios miles de hombres como si fueran una unidad, necesitaba poseer un método para enviar sus órdenes. Gunee asintió con la cabeza. ¿Y se puede interrumpir la comunicación de las hormigas con ondas de radio? Eso dicen, presidente. Así que solo tenemos que preocuparnos de matar a la reina y a su escolta. El plan era bastante simple.
Pero, aunque era simple, poseía una mayor probabilidad de éxito que el resto de planes en los que habían pensado. Sin embargo, Gogane seguía estando nervioso. Tal vez estoy inquieto pensó, mientras apoyaba la barbilla sobre sus manos. Y en ese momento, Gogane giró la cabeza hacia el exterior de la ventana mientras alzaba sus cejas. Todos los que se encontraban dentro de la sala de reuniones se estremecieron ante el repentino movimiento del presidente de la asociación. Wu Jincheol se acercó con rapidez hacia el presidente. Estaba en la sala para garantizar su seguridad. Señor, ¿ha pasado algo? Hace un instante, Gunee desvió su mirada hacia Jincheol. La expresión de su subordinado seguía siendo la misma de siempre. ¿No ha sentido eso, señor? No entiendo lo que quiere decir. Hacía un instante, una asombrosa ola de poder mágico había llegado a través de la ventana desde algún lugar lejano. Aunque solo duró un breve momento y había desaparecido a gran velocidad, la percepción de Gunee la pudo sentir con total claridad. El presidente no podía apartar sus ojos de la ventana. «Presidente», preguntó uno de los miembros del personal que estaba dentro de la reunión. Solo entonces, Gunee sacudió la cabeza y movió su mirada hacia otro lado. Se estaba preguntando cuál era el origen de esa poderosa explosión de energía mágica, pero en este momento tenía que concentrarse en la reunión actual. ¿Has podido ponerte en contacto con el cazador Sang Jinwoo?, preguntó Gunee a uno de los agentes, tras meditar por un momento. ¿Has sentido eso?, preguntó Baek Jono sin volver la cabeza. Puedo estar retirado, pero mi rango no ha disminuido, respondió Min Jung-go con irritación. Estos dos hombres compartían una botella de licor barato por primera vez en mucho tiempo en un puesto callejero. Un pesado silencio fluyó entre ellos. ¿Qué ha sido eso que acaba de ocurrir?, preguntó Baek Jono, volviendo a mirar hacia adelante. Tal vez Choi Yon y Cha-in han sido atrapados por los cazadores de la asociación y comenzaron a pelear con ellos. ¿Quién sabe? Min Jung-go estaba quieto con el vaso de licor en su mano, pero de repente estalló en un ataque de risas y vació el soju por su garganta. No me digas que estabas tratando de hacerme reír con eso, respondió Baek con una expresión atónita. Hermano, ¿no ha sido gracioso? No. Olvídalo. De hecho, aparte de su sentido del humor, Min Jung-go podía considerarse como una persona un poco peculiar. No había duda de eso. Es el primer cazador de rango S del mundo en retirarse cuando está completamente sano. Ice. No solo el primero en el mundo, sino también era el único que lo había hecho hasta ahora. No había muchas personas que renunciasen a todo el dinero que podía llegar a ganar un cazador de rango S. Y la realidad es que no era un hombre rico. Hermano, ¿realmente vas a ir?, volvió a preguntar Jung-go cuando notó la mirada inquisitiva de Baek. Sí. ¿Viste cómo murió Eun-suk? Por eso debo volver. Min Jung-go miró a su compañero con un poco de confusión en su rostro. Si dejamos a las hormigas en paz, toda Corea del Sur terminará como ese lugar. Continuó Baek después de vaciar su vaso. Cuando te volviste tan patriótico, se supone que debemos hacerlo más temprano que tarde, por lo que bien podría encontrar una excusa que suene bien ahora que estoy en ello, ¿no estás de acuerdo? Los gremios no podían rechazar la convocatoria de la asociación, mientras que la asociación debía satisfacer las necesidades de los diversos gremios. Estos no tenían la potestad para ignorar la llamada. Si no estaban de acuerdo, lo único que les quedaba era abandonar el país. Desafortunadamente, ninguno de los países desarrollados estaba dispuesto a dar la bienvenida a unos cazadores de alto rango que no pretendían participar en las incursiones más complicadas. Nunca se sabía cuándo podrían volver a hacerlo. No quiero huir. Baek Jono se echó a reír. No participaré. Nunca voy a volver allí. Si has pedido verme con la esperanza de hacerme cambiar de opinión, pierdes el tiempo, respondió Min sin rodeos. No. Baek Jono dejó el dinero para el alcohol y se levantó. La botella ya estaba vacía. He venido a despedirme, por si acaso. No sé si podremos volver a sentarnos a tomar algo, hermano. Min Jung-go renunció a intentar que cambiara de idea mientras observaba cómo agitaba su mano mientras se alejaba. Baek Jono conocía bien los peligros del plan de subyugación, tal vez mejor que nadie. Aún así va a ir. La expresión de Baek Jono no era la de alguien que estaba siendo obligado a realizar algo que no quiere a pesar de sentirse profundamente asustado. No, más bien, tenía la cara de alguien que estaba preparando para desgarrar y matar tantas hormigas como pudiera con esta oportunidad. De hecho, parecía estar esperando ansiosamente el día de la subyugación. Min Jung-go se quedó comiendo el plato que habían pedido con una expresión de impotencia en el rostro hasta que, de repente, dejó de mover los palillos de golpe. Espera un momento. ¿A cuántos cazadores conozco a los que no les gusta luchar contra los monstruos? Había algunos entre el grupo de sanadores pero, por otro lado, a esa gente le encantaba curar a los demás. Min Jung-go miró aturdido el tazón de sopa Oden, antes de rascarse un costado de la cabeza. Podría ser que una de las condiciones para ser un despertado sea el ansia por pelear. Al momento, sacudió la cabeza. No había forma de que eso pudiera ser cierto. Min Jung-go descubrió que era una idea bastante divertida y se echó a reír solo mientras terminaba su sopa. Jinwoo llegó rápidamente hasta el hospital. Veamos. Era la habitación 305. Jinwoo no tenía la intención de entrar por la entrada principal del hospital, así que buscó la ventana de la habitación en la que estaba su madre. La mano del soberano, punto. Las cortinas que cubrían las ventanas se separaron silenciosamente y pudo ver la silueta de su madre durmiendo tranquilamente en la cama.
Se veía exactamente igual que la última vez que había venido a verla. Jingwo usó una vez más la mano del soberano para abrir la ventana y entrar silenciosamente dentro de la habitación. En ese instante, Kaisel desapareció dentro de su sombra. Jingwo se colocó de pie junto a la cama. Su corazón latía con fuerza ahora que había llegado el momento que había esperado durante tanto tiempo. Si algo sale mal, no podré hacer nada. Su madre había estado inconsciente durante mucho tiempo. Todavía estaba la posibilidad de que ni siquiera fuera capaz de tragar el agua sagrada de la vida. Incluso si lo hacía, no había garantía de que fuera a funcionar. Sin embargo, hasta ahora, Jingwo había podido presenciar muchos milagros producidos por el sistema. Si le hubiera sucedido a otra persona, nunca habría creído ni una palabra, pero ahora sabía que ni siquiera tenía que ir a buscar alguna prueba de sus milagros. Él mismo era una prueba de ello. Era un rango y mírame ahora. Todos sus logros se debían a los poderes del sistema. Jingwo miró sus dos manos en silencio, antes de levantar la cabeza. Su madre yacía frente a sus ojos, como si se fuera a despertar en cualquier momento con solo decir su nombre. Invocó el agua sagrada de la vida de su inventario. Una botella de madera se materializó en su mano y se puso a leer la información del objeto, una y otra vez, por si había pasado algo por alto. Solo cuando había memorizado cada palabra de la ventana de información, logró acumular el suficiente coraje para sacar el corcho de la botella. Clock sus manos, que se habían mantenido firmes durante su batalla a vida o muerte contra el rey demonio, temblaban de forma notable. Al final, respiró hondo para calmar su mente. Si me equivoco, mi madre puede sufrir. Solo en el momento en que se dijo a sí mismo que nada podía salir mal, pudo recuperar su calma habitual. Incluso sus manos dejaron de temblar. Vamos. Jingwo agarró con cuidado la parte posterior del cuello de su madre, Park Kyung-gae, con su mano izquierda. A continuación, acercó la boca de la botella a sus labios y dejó que el agua sagrada de la vida fluyera con lentitud entre sus labios. Jingwo no se apresuró y se aseguró de dejar que solo un pequeño hilo de agua entrara en su boca. Esa cicatriz. Notó las marcas de quemaduras en un lateral del cuello de su madre. Las quemaduras continuaban hasta la parte posterior de su cuello. Aunque no era visible desde ese ángulo, Jingwo sabía que la nuca y la parte posterior de su cabeza estaban deformadas por quemaduras. Fue por mi culpa. Ocurrió hace muchos años. Todo lo que quería era lavar el cabello de su madre, como ella siempre había hecho con su hermana pequeña. Sin embargo, el joven Jingwo nunca había ido a un baño público hasta ese momento y no sabía que tenía que comprobar la temperatura del agua. Plof, plof. El agua estaba muy caliente, lo suficientemente caliente como para burbujear dentro de la cubeta de plástico. Un jovencito Jingwo hizo todo lo posible para no derramar nada del agua caliente y, con cuidado, caminó hacia la espalda de su madre. Y entonces, vertió el agua del recipiente de plástico. Su madre se sobresaltó por un momento, pero no se movió, incluso cuando su carne estaba visiblemente quemada. Temía que el agua caliente pudiera terminar en la cara de Hina. Simplemente abrazó a su hija con fuerza. No hizo ningún ruido. Y poco después, los gritos comenzaron a salir de las bocas de las otras señoras mayores que tenía a su alrededor. ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien, ayuda! Jingwo, tu madre. Solo entonces se dio cuenta de que había hecho algo malo, pero todo lo que había querido era ayudar a su madre. Jingwo dejó caer el recipiente de plástico y comenzó a llorar, pero su madre lo agarró con fuerza por los hombros. Jingwo, ¿estás bien? ¿Estás herido?, preguntó su madre. El joven Jingwo pensó que lo regañarían. Y nunca olvidó lo que había pasado ese día, o las palabras de su madre. Ni siquiera ahora. Y aquí estoy, pensando que no le debo nada a nadie. Después de la desaparición de su padre, fue su madre quien se hizo cargo de Jingwo y Hina. No quería deber nada, no quería que nadie le debiera nada, pero le debía a su madre una deuda que nunca podría pagar. Y en ese momento, la última gota entró en la boca de su madre. Gluck. Jingwo dejó la botella y recostó a su madre con cuidado en la cama una vez más. Se quedó quieto a su lado como si estuviera rezando, mientras esperaba el resultado. Dudum. 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 Su corazón estaba latiendo con fuerza. Incluso tragó saliva por el nerviosismo. Sin embargo, no hubo cambios visibles. Solo cuando el puño de Jingwo se estaba volviendo blanco por la fuerza que estaba ejerciendo. Como una persona que acaban de rescatar de morir ahogada, su madre volvió a respirar de golpe con una fuerte aspiración. Los ojos de Jingwo se abrieron. El color volvía a la cara pálida cara de su madre. Al igual que el color que se extendía por la pantalla de un televisor en blanco y negro, un color saludable comenzó a extenderse por la piel de su madre. Cada segundo le parecía una hora. No sabía cuánto tiempo había pasado hasta que su madre abrió lentamente los ojos. Su mirada vagó durante un momento por el techo, antes de detenerse en Jingwo. ¿Quién? ¿Eres Jin? El corazón de Jingwo casi dejó de latir en ese momento, pero logró asentir con la cabeza. Era obvio que no iba a reconocerlo de inmediato. Ya habían pasado 4 años, y había crecido mucho desde entonces. Jingwo no apresuró las cosas y esperó en silencio. Como el agua que llena lentamente un recipiente vacío, los recuerdos borrosos del pasado llenaron el agujero de los últimos 4 años, y la mente de Park Kyung-gae se fue volviendo lúcida poco a poco. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de por qué estaba acostada en la cama del hospital.
¿Cuánto tiempo he estado acostado? Han pasado 4 años, mamá. Podría haber dicho que eran 4 años y unos días, pero no lo hizo. Actualmente su madre necesitaba estar relajada y quería darle una sensación de estabilidad, por lo que hizo todo lo posible por tener un tono de voz normal. ¿Dónde está Gina? ¿Está bien?, preguntó de forma apresurada, sorprendida por llevar 4 años en cama. Fue entonces cuando Jingwoo sintió que algo poderoso brotaba de lo más profundo de su corazón. Había estado tambaleándose al borde de la vida y la muerte durante los últimos 4 años, pero lo primero que preguntó después de despertarse fue por el bienestar de su hija. Si no se hubiera mordido el labio inferior, podría haberse echado a llorar. No es momento de preocuparse por esa mocosa. Quería decir eso en voz alta pero, en cambio, reprimió sus emociones y formó una delgada sonrisa. Sí, mamá. Ella está bien. Su madre soltó un suspiro de alivio. Aunque Jingwoo estaba preocupado en su interior por su madre, al oírla se relajó al comprobar que no había cambiado en absoluto. Las cosas volverán a ser como antes. Su corazón volvió a latir a un ritmo normal cuando se dio cuenta de que su madre estaba curada. Solo salió de su ensimismamiento cuando notó que su madre agarraba su mano izquierda. Mamá. Gracias, hijo. Has cumplido tu promesa. Por un momento puso cara de no saber qué estaba diciendo. Ah. Lo había olvidado. Nunca había tenido en cuenta la promesa, porque siempre la había dado por sentado. El trastorno conocido por sueño eterno hacía que se fuera cayendo en un sueño más profundo con el paso del tiempo, hasta llegar un momento en que nunca se volvía a despertar. A medida que a su madre le resultaba más complicado continuar con su vida diaria por culpa de la somnolencia, le pidió un favor a Jingwoo: si mamá no puede despertar un día, prométeme que cuidarás de tu hermana pequeña. Tenía la sonrisa de una madre que le pedía a su hijo un simple recado. Por eso había estado soportando todas las dificultades hasta ahora. No le molestaba en absoluto. Todo lo que había hecho fue hacerse cargo de la carga que su madre había estado llevando hasta ese momento. Sin embargo, su madre apretó con fuerza su mano, como si lo supiera todo. Hijo. Debe haber sido difícil para ti. Jingwoo trató de sonreír como lo había hecho antes para calmar las preocupaciones de su madre. Como si nada notable hubiera sucedido. Lamentablemente, no pudo hacer eso. Todas las lágrimas que había aguantado hasta ese momento fluyeron por sus mejillas, mientras que sus labios se abrieron sin que se diera cuenta. Sí.